a grabar. Bueno, saludos a todos, gracias por estar en esta que es la última sesión. Siento que pasó súper rápido, en realidad. Como les había comentado, esta sesión es un poco para hablar ya del tema del periodismo como tal, aunque la profesora Guillet de verdad le agradecí mucho que como buscó recursos y eso. La idea es como un poco conversar de la parte periodística, de cómo el tema de la comunicación en salud, qué buenas prácticas, qué errores frecuentes hay. Yo hice como una compilación de búsquedas, de recursos que nosotros usamos aquí, de cosas que nos han funcionado, de tanto buenas prácticas y consejos como de errores frecuentes que quizás uno debería evitar. Voy a darle una presentación breve y luego lo que hacemos es que me gustaría que hubiese al final como podamos compartir experiencias, porque sé que primero la realidad que nosotros vivimos aquí en Caracas es muy distinta, sobre todo de los que están en regiones, pero además creo que en la situación venezolana tiene unas complejidades muy particulares que hacen que sea difícil como a veces elegir o elegir fuentes o aproximarte a una fuente o abordar ciertas cosas porque, bueno, no hay información, no hay capacidad de decir, o sea, de conseguir, a veces ni que te hable, pero además tampoco conseguir datos. Déjenme que voy a entonces compartir la pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí, ok. Bueno, entonces como les decía, yo hice como una pequeña, un pequeño resumen, investigación de ciertos recursos que nos pueden funcionar, que pueden ser útiles para esto, para el tema de las coberturas de salud y que en nuestro caso aquí en Provincia nos han sido muy útiles para muchas cosas, porque no ha sido, digamos, salud es una de las fuentes que más cubrimos, pero no fue algo planificado. Nosotros cuando empezó la pandemia, empezamos como todos nos dedicamos a cubrir pandemia y todos empezamos a descubrir un montón de cosas sobre el tema de las coberturas de salud, especialmente de salud pública, que es en lo que está enfocado esto, porque bueno, hay dos cosas muy importantes. Una, el tema de que Venezuela es un país tropical, y el tema de que va a haber probablemente muchas más pandemias. Ya se está hablando del tema de que hay que prepararse, de que están emergiendo muchos nuevos patógenos. Entonces, es como importante irnos preparando porque en países como el nuestro, como en Venezuela, que no hay mucha preparación y no hay mucha información y además tenemos tantas emergencias al mismo tiempo, es como importante poder, bueno, irnos preparando para esto, ¿no? Entonces, ahora sí. Bueno, para empezar, esto fue como un breve, no es de cargo porque son como 18 puntos, o 15 puntos, algo así, pero es como una breve lista de buenas prácticas en comunicación de salud que nosotros fuimos construyendo aquí en Provincia y que nos han funcionado y que además, bueno, están recomendados por muchas organizaciones que fomentan el periodismo, que ayudan a formar en temas de salud, pero además también por médicos y especialistas que ya muchas veces han colaborado con nosotros en nuestras coberturas, ¿no? La primera obviamente es el tema de los titulares alarmistas o fuera de contexto. Empiezo por aquí, porque el titular obviamente es lo que llama la atención, todos lo sabemos. Y creo que lo extendería incluso a los tweets. O sea, un tweet puede decir muchas cosas. Es muy frecuente en el tema de salud, yo creo que lo vimos muchísimo en la pandemia, el tema de la variante triple mutante. Este descubrimiento revolucionario. Usar muchos adjetivos, que es el siguiente punto, y se combina muchas veces con el tema de los titulares, es complicado porque o sobredimensionas la situación o la subestimas, y a veces no es necesario dar adjetivos para explicar una situación de salud. Es decir, podemos decir, se detectó una nueva variante que pudiera ser más contagiosa. O sea, eso es decir un hecho. Y es mucho más honesto decir, más contagiosa, cuidado, usar palabras en altas, por ejemplo, en mayúsculas. Eso genera genera mucha alarma y además no le da el contexto a las personas que necesitan. Y las personas hacen sus propias interpretaciones de lo que creen que le llena. Y luego terminan fomentándose todos estos bulos que empeoran la situación. Una de las cosas que creo que es muy importante a veces que cuando cubrimos salud es pensar en de qué manera nosotros como periodistas estamos contribuyendo a la desinformación. Obviamente desinformación de actores maliciosos, de actores que están inventando
mitos que están fomentando y tienen intereses en contra de las vacunas, por ejemplo, pero en realidad muchas veces parte de la desinformación parte de temas mal cubiertos, parte de una malinterpretación de un dato, parte de un trabajo periodístico sin mucho contexto. Y es muy importante como pensar desde nuestro punto de vista, cada vez que escribimos una noticia o cubrimos cualquier tema de salud, qué es, o sea, qué es lo que se está entendiendo de este texto, realmente se comprende. O sea, una de las cosas que nosotros hacemos, varios de nosotros aquí en la oficina, es que aparte de leernos entre nosotros, se lo mandamos a nuestras mamás o a nuestras tías. Y eso nos ayuda a ver si realmente se entendió el tema. Si realmente no supimos hacer explicar, porque eso es muy complicado, ¿no? Y con el tema del contexto que aplica para los titulares, también va con la foto. Obviamente, al principio de la pandemia nos cansamos de ver fotos de personas asiáticas, que a veces ni siquiera eran chinos, con el tapaboca y solamente en situaciones muy relacionadas con la epidemia, como si solo los afectara a ellos. Y la verdad es que era un problema de todos. Lo mismo con el tema de las vacunas. Se ponían muchas fotos de los niños llorando cuando le ponían la vacuna, o la gente esa aprobando la cara. Ese tipo de fotos, si bien obviamente capturan un momento que ocurrió, también pueden generar como una percepción inadecuada en el lector. Si yo veo a la gente arrugando la cara cuando se vacuna, me va a dar miedo vacunarme, o me va a generar algún tipo de rechazo. Entonces, muchas veces pensar en qué medida la fotografía que estamos usando también influye en el tema del trabajo, ¿no? Lo mismo con el tema, y vuelvo a la pandemia, por ejemplo, con las medidas de prevención. En Venezuela se implementaron, en todo el mundo, pero en Venezuela se mantuvieron por demasiado tiempo unas medidas de prevención que no servían para nada. El tema de la gente usando estos monos blancos y como que fumigaban, echaban desinfectante en la calle, le echaban desinfectante a la gente que iba caminando por la calle, eso no servía para evitar la transmisión, o las alfombritas donde uno tenía que pegarle la suela del zapato, que a menos que fueras a lamer la suela, no había muchas probabilidades, ni siquiera así, de que te fueras a contagiar, ¿no? Nadie debería lamer una suela, entonces era como irrelevante. Cuando hablamos de la prevención, si se usan fotos de este tipo de formas de medidas que realmente no eran útiles, pues termina generándose otra vez la asociación de, yo debería limpiar ¿cómo se llama? Los víveres del supermercado cuando llego a la casa porque podrían estar contaminados. O sea, ese tipo de cosas afectan y a veces nosotros, como los periodistas, solemos escribir o reportear o hablar y no tomar la foto, no tenemos como tanto eso en mente de cómo la foto realmente puede cambiar lo que estamos queriendo explicar en las palabras. Porque al final, queramos o no, las fotografías son mucho más poderosas o atraen la atención mucho más rápido, ¿no? Lo otro es lo de llamar la enfermedad por un sitio o nacionalidad. Esto obviamente también lo vimos con la pandemia de COVID, el tema del bendito virus chino, que terminó generando primero muchos ataques xenofóbicos, ataques contra personas chinas en otros países, pero que además es un poco injusto porque si bien es cierto que el virus surgió en China, todos los países en algún momento hemos tenido zoonosis. Venezuela tiene enfermedades zoonóticas. El hecho de que un patógeno haga zoonosis y una enfermedad surja en un país no necesariamente implica que haya que sea culpa de esa población. O sea, esas cosas pueden pasar. Obviamente hay países que tienen peores condiciones que otras, pero terminan como generando un estigma innecesario en la población de ese país. Siempre definir los términos asociados al tema. Esto es muy importante, incluso en los temas más simples como la gripe o la influenza. Hay muchas cosas que la gente no entiende, y está bien no entenderlo. Nosotros tampoco somos médicos, en el momento tuvimos que leer para hacerlo, pero si lo damos por sentado, si damos por sentado que todo el mundo sabe que la influenza es un virus que se transmite de cierta manera, eso puede generar puede hacer que nuestros textos no estén completamente explicados, ¿no? Que haya personas que se queden con información incompleta o que no comprendan lo que significa. Por ejemplo, cuando empezó el tema de la transmisión de COVID, originalmente se pensaba que se podía contagiar si se tocaban superficies, si se tocaban objetos donde una persona infectada había tosido. Eso no se comprobó que no era cierto. Y luego empezó este gran debate en la OMS, en el CDC, en todo el mundo, sobre si COVID se transmitía de persona a persona o si era airborne o aéreo. Y muchas veces había una gran confusión porque la gente no entendía cuál es la diferencia entre persona a persona y que sea aéreo. Al final parece lo mismo porque las partículas van por el aire. Si es de persona a persona, tiene que ser aéreo. Y no era cierto. O sea, las implicaciones del tipo de transmisión de persona a persona y las implicaciones del tipo de transmisión aérea
si bien tienen cosas en común, se diferencian tanto que requerirían medidas muy diferentes y mucho más profundas. Y hubo una gran cantidad de científicos en Estados Unidos, por ejemplo, que estuvieron por mucho tiempo reclamando que la OMS no declarara que era un virus aéreo, porque eso implicaba que no se tomaban ciertas medidas y ponía más en riesgo sobre todo a los médicos que estaban en entornos de salud. Esta discusión no se podía entender si no se explicaban los diferentes tipos de transmisión, o sea, qué significa de persona a persona y qué significa aéreo, que son cosas simples y que uno a veces puede pensar que es obvio, ¿no? Pero no lo es, para muchos no lo es, y puede influenciar muchísimo la opinión de una persona que está leyendo, la puede ayudar a aprender a cuidarse o no. También está el tema de usar los datos y dar contexto para explicar la enfermedad, que lo vimos con el doctor Julio Castro. Y la importancia de los datos y de la calidad de los datos es fundamental. Incluso a veces cuando no hay datos, o pasa como en Venezuela, que los datos pueden estar viciados o que no los podemos comprobar, es muy importante entonces explicar por qué no hay datos, o qué datos hay, de dónde surgen, qué dificultades, problemas, limitaciones tienen esos datos. Porque es muy común que nosotros los periodistas no necesariamente aprendemos a manejar estadística, por ejemplo, pero terminamos sin querer citando datos que no tienen sentido o incorrectos porque no sabemos de esos temas. Y eso, por supuesto, afecta mucho la calidad de nuestros trabajos y de nuestras coberturas periodísticas. Si no estamos claros de además la utilidad que tienen los datos. A veces, si no hay datos, igual se puede contar una historia. Y a veces podemos contar una historia, usar unos datos que no sirven y que al final no eran necesarios o no le aportaban suficiente al tema. Usar fuentes calificadas, lo hablamos en la última clase con la profesora Grillet. No cualquier médico puede hablar de medicina, de cualquier especialidad de la medicina. No cualquier científico puede hablar de otra especialidad. En medicina, en Venezuela en particular, en muchas partes del mundo, pero en Venezuela en particular hay mucho intrusismo. Como todos nuestros médicos suelen estudiar medicina general y luego hacen su especialización, suele ocurrir que entonces un médico general te empieza a recetar, oye, te duele el hombro, eso es una bursitis, tómate esto. Y es una costumbre muy nuestra, ¿no? Pero ocurre que entonces se empiezan a hacer intrusismo entre sus propias especialidades y eso genera problemas porque no necesariamente un médico general entiende las complejidades de un tema particular de salud pública o de vacunas. Por eso hay tantos médicos que pueden ser antivacunas, porque uno se encuentra a veces médicos que dudan de las vacunas y porque no las comprenden, porque no es su área tampoco. Es sorprendente, pero ocurre. Todo ese tipo de cosas hacen que uno, cuando va a elegir una fuente, no solamente es buscar un médico del área, pero además ver cuál es el historial de ese médico, cuál ha sido su, digamos, carrera académica, si hace investigación en ese área en particular que ha hecho, cómo lo ha hecho. Porque incluso teniendo una misma especialidad, si no has hecho investigación académica, no necesariamente entiendes. O de repente, si tú vas a entrevistar a alguien o estás contando una historia sobre la situación del hospital de la Universidad de los Andes y quieres saber esa situación, no tiene mucho sentido entrevistar necesariamente a un médico que da clase pero que no está en el hospital o que trabaja en una clínica privada, porque no vive la realidad que vive el hospital. Entonces es como que elegir muy bien esas fuentes y los motivos por los cuales las estamos usando, porque eso también es muy importante, incluso en el ámbito científico, que a veces pareciera como la ciencia está escrita y en ciencia no se puede manipular, en ciencia se puede manipular. Y en ciencia y en medicina también hay actores con intereses, y eso es muy importante como tenerlo claro, ¿no? Durante la pandemia hubo un médico que promovía muchísimo la ivermectina en redes sociales y tenía como un interés muy particular en el tema de la ivermectina, a pesar de que había mucha evidencia de que la ivermectina no funcionaba para tratar COVID, y sin embargo la seguía vendiendo, y una de las cosas que hacía que tuviese tanta popularidad es que es médico. Y la gente decía, pero es que él es doctor, él sabe. Y era muy difícil como discutir este tema. O sea, yo lo discutí con gente cercana, familiares de mis amigos, porque realmente estaban convencidos de que, bueno, claro, que voy a saber yo que soy periodista, más que ese médico, ¿no? Que no era que yo sabía más, o sea, de otros médicos que yo había entrevistado, pero es difícil como luchar contra eso. Y para eso es muy importante visibilizar a los especialistas. Es decir, a los que sí trabajan en esto, una de las cosas muy útiles cuando uno cubre un tema de salud es no solamente hablar de los pacientes, también hablar de quienes hacen la ciencia, de quienes hacen medicina, porque mientras más conoces a esos personajes, más te acostumbras o más comprendes sobre el tema de que están investigando, pero además, quiénes son las personas detrás de eso, ¿no? A veces uno suele pensar como que los médicos y los científicos son unos robots que lo saben todo, que ellos tienen respuestas, y a veces no. O sea, la ciencia
aparte de ser muy importante, obviamente, es muy interesante. O sea, es apasionante. Y las personas que viven la ciencia y que trabajan en ella tienen que hacer un montón de actividades que son un poco aburridas en el día a día, que parece un poco aburrido estar todo el día viendo un microscopio, para muchos científicos eso no es aburrido, pero digamos, para mí puede parecer aburrido todo el día estar viendo un microscopio, pero lo que están haciendo allí suele ser un trabajo como de hormiga que toma muchos años hasta que se ve el resultado. Contar esas historias también es muy relevante, es muy interesante, porque además acerca la ciencia al público en general. Y nosotros solemos tener, nosotros me refiero al mundo, como un divorcio entre la realidad y las academias, es como difícil unir, ¿no? Y lo veo yo desde el periodismo y la profesora Grillet siempre lo dice, que ella lo ve desde la academia, el tema de que como si habláramos dos idiomas distintos. Y esa no es la idea de nosotros, o sea, de los periodistas de salud es justamente atender esos puentes, ¿no? Y evitar el falso balance que es, por ejemplo, vamos a cubrir el tema de vacunas, vamos a entrevistar a un vacunólogo y vamos a entrevistar a un antivacuna. Eso es un falso balance. O sea, toda la ciencia, hasta ahora, las evidencias científicas apuntan a que las vacunas funcionan. Los papers que se siguen citando una y otra vez en los grupos antivacunas se han disproven, se han retractado, es decir, se ha demostrado que no son reales, que se falsificaron ciertos datos. Entonces, si toda la ciencia indica que las vacunas existen y estamos cubriendo un tema de vacunas, no tiene sentido entrevistar a otra persona porque es el otro lado y tiene una opinión válida. No todas las opiniones son válidas y eso no quiere decir que no se pueda abordar el tema de los antivacunas escuchando lo que los antivacunas tienen que decir. Pero entonces no se puede poner en el mismo lugar la opinión de un especialista con evidencia científica que la de una persona que tiene opiniones en contra de las vacunas, pero que no tiene ningún tipo ni de estudios ni de credenciales que respalden este tipo de opiniones. O sea, no es que no lo puedas cubrir, pero no es el mismo balance. Es como este tema, lo vemos en todas las fuentes, en el tema político, como llamé al político A, tengo que llamar al político B, para que los dos me digan lo que opinan, incluso si es un tema en el que ninguno de los dos tiene relevancia, por ejemplo. Y esto incluso en el tema de las fuentes calificadas incluye también el tema político. Si estamos hablando de salud pública, a menos que sea el ministro de Salud que va a decir cosas de políticas públicas que afectan el tema sanitario, no tiene sentido llamar a un diputado para que te hable de cómo está la situación del COVID en Táchira. No tiene sentido. O sea, ¿qué va a saber un diputado? O sea, un diputado de repente puede denunciar un problema particular. Pero el diputado no tiene ni la capacidad ni la formación para decirte, no, lo que pasa es que el COVID se transmite así, así, así. O sea, de repente el diputado sabe y entiende, pero no es su rol. No es una voz calificada para ese tema. Ajá. Un poco yendo en la misma onda del punto anterior es explicar lo que saben los científicos y cómo lo descubrieron, explicar el proceso. Cuando se explica el proceso es mucho más fácil comprender todo y es mucho más fácil para nosotros como periodistas, porque a veces uno cita, el médico cita al científico y en realidad no entiende el caso, no entiende realmente cómo fue que llegaron al tema. Y entender es fundamental para explicar. Explicar cómo saben, lo que saben los científicos además te da la oportunidad de hacer storytelling, de contar una historia, que además este tipo de historias tienen como una estructura muy clásica, ¿no? Que es el viaje hasta, del inicio hasta el fin, que se consigue el descubrimiento. Eso es muy interesante y además es útil para nosotros para entender la información. Y para el público es interesante para saber cómo fue el proceso y cómo llegamos hasta aquí. Si yo entiendo cómo fue el proceso, es mucho más fácil entender pues, la situación actual, ¿no? Ser realista con las expectativas. Y esto va también un poco con el tema de los titulares. Si no se sabe, si por ejemplo estamos cubriendo la vacuna de COVID y se sabe que, bueno, han funcionado, tampoco se puede decir, nada, se acabó la pandemia porque ya las vacunas funcionan, no. Todos los estudios de las vacunas de COVID, especialmente los primeros, tenían como unos puntos muy claros que estaban evaluando. Y que una vacuna tuviese una alta eficacia no necesariamente quería decir que iba a tener una alta efectividad, pero además no necesariamente quería decir que no iba a tener problemas en su distribución o problemas en su implementación o posibles efectos secundarios, ¿no? Entonces, es muy importante como explicar las limitaciones de los estudios científicos. ¿Las vacunas de COVID funcionaron? Sí, lo mostraron todos los estudios. Ahora, cuando muchas personas entendieron que las vacunas de COVID no funcionaban para prevenir infección, no entendían por qué decían que eran eficaces. Y lo cierto es que en buena parte de los estudios de las vacunas, los puntos que se están evaluando no era si evitaba infección, sino si evitaba el desarrollo de la muerte, de la enfermedad grave y la muerte.
Y en eso eran eficaces, porque ese era el punto que se estaba midiendo. Y si leías el paper, eso lo decía el paper. Pero en muchos reportes no se decía eso. Entonces la gente escucha eficaz y lo asocia con funciona, perfecto, esta vacuna no va a permitir que yo me enferme, porque así funcionan muchas vacunas. Pero hay vacunas, y no solo las de COVID, que no previenen necesariamente la infección. O sea, hay vacunas como la de rotavirus, que lo puedes infectar, pero no vas a desarrollar la enfermedad o no vas a desarrollar las diarreas crónicas. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces hay conceptos que ya en algún momento entendimos, la vacuna previene infecciones y listo. Y no necesariamente, o sea, ese paradigma ha ido cambiando. Hay nuevas vacunas que funcionan de otras maneras. Y mientras no sea estas cosas que ya la población asume como parte de su conocimiento general, pues hay que seguirles explicando. El tema de combatir los mitos de forma efectiva es cuidando muy bien lo que decimos cuando queremos combatir un mito. Muchas veces hay unidades de fact-checking, por ejemplo, que quieren combatir un mito o una información falsa, pero la argumentación que utilizan para llegar a la conclusión no es correcta. O sea, cosas como, estos datos que hay, yo sé que hay subregistro en Venezuela de casos, pero no sé por qué. Voy a llenarlos, o sea, yo voy llenando los huecos de la información que hay, porque yo sé lo que pasa, pero no tengo cómo probar. Y eso no es correcto, o sea, no es correcto decir, yo sé que hay subregistro porque esas cifras son muy bajitas y no son creíbles. O mira esta curva, de Venezuela tiene una curva muy rara, eso quiere decir que hay subregistro. Eso no necesariamente prueba que haya subregistro. Hay que tener mucha claridad en qué es lo que podemos probar y qué es lo que no. Y cómo buscar, cómo explicar el subregistro, por ejemplo, siempre entendiendo hasta dónde podemos llegar. Nosotros teníamos el tema del subregistro muy claro desde el principio de que empezó la pandemia, nos preocupaba mucho porque además una enfermedad sintomática siempre fomenta, o sea, siempre hay subregistro cuando una enfermedad es asintomática porque no todo el mundo va al médico. Era obvio que había subregistro. Entonces, es muy importante, si vas a hablar de que hay subregistro, sí, decir, el mito, Venezuela tiene pocos casos de COVID, no es cierto. No es cierto porque, uno, es una enfermedad asintomática que puede tener subregistro porque hay muchos asintomáticos que no se van a reportar, porque tenemos un solo laboratorio que está procesando pruebas y eso quiere decir que hay un gran retraso en el procesamiento de las pruebas. Y así, ¿no? Ir por lo que se sabe. Porque al final, más allá de que uno tenga la sensación de que algo no está correcto, decir las cosas, o sea, no argumentarlo correctamente es terminar fomentando también desinformación, o peor, abriendo la puerta a que además pongan en duda la credibilidad de tu medio y por lo tanto, todo lo que venga después de ese lugar o de esa fuente. Y para eso también es muy importante reconocer cuando no hay información. O sea, es importante que si sabemos que algo pasa en un lugar, pero no sabemos por qué o cuál es el alcance porque no tenemos cifras, decirlo abiertamente, decir, en esta comunidad está pasando, no sé, un brote de una enfermedad extraña, la gente está teniendo estos síntomas, no se sabe qué es, no se sabe cuál es la fuente y no se sabe cuál es el alcance porque las autoridades no han dado explicación. Es decir, decir lo que se sabe y lo que no se sabe. Aceptar la incertidumbre es parte del método científico, como lo explicaba la profesora Grillat, pero además es parte fundamental de nosotros también para entender el riesgo. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, la OMS pidió expresamente que nadie usara mascarilla. Y lo pidieron porque había una gran escasez de mascarillas, no había suficiente producción de mascarillas para el personal de salud en el mundo. Y había una gran preocupación de que no se iban a poder proteger mientras atendían pacientes. En China ya estaban usando mascarilla, y en buena parte de Asia porque es una costumbre muy particular de esa región porque tienen muchos brotes de enfermedades respiratorias. ¿Y qué pasa? Cuando a la semana, una cosa así, la OMS volvió a hablar y decir, no, usen mascarilla, sí, sí funciona la mascarilla para prevenir, mucha gente comenzó a dudar y a decir, no, esto es horrible, que nos están engañando, que primero mascarillas, que no. Pero en realidad ese es el movimiento usual de la ciencia. O sea, se dice A, luego se prueba que algo sirve, vamos a B, luego vamos a H, nos devolvemos a J, o sea, es variable, o sea, el proceso nunca es lineal y nunca es simple. Y ese tipo de cosas y esa incertidumbre hay que comunicarla para que la gente lo entienda. Ojalá fuese A más B y listo. No lo es. Y es fundamental entender eso, porque a veces sentimos que, bueno, la ciencia ya dijo esto, así que ya la ciencia probó esto. No, la ciencia probó hasta ahora. Hay muchas cosas que se han ido desechando porque hemos descubierto que no funcionan. Hace como un par de semanas la OMS lanzó una advertencia con el tema de los edulcorantes, y a un montón de gente molesta, que cómo es posible que todo este tiempo nos dijeron que funcionaba.
Bueno, ese es el tema. O sea, la ciencia está en constante, siempre avance, y eso implica que muchas veces, bueno, va a haber cosas que se van a ir desechando, que se van a debatir. Eso es parte fundamental de la ciencia y debería ser parte fundamental del periodismo de salud también. Y esto va un poco también con el tema de cómo funciona la ciencia del sistema de salud. Y con la parte de cómo funciona el sistema de salud es muy importante hablar de qué políticas públicas, qué legislaciones protegen o no a los ciudadanos. En países con un andamiaje burocrático muy complejo, como el caso venezolano, donde hay instituciones paralelas, instancias que no tienen realmente, que no existen en la ley, pero funcionan y están en manos de grupos que no necesariamente pertenecen al Ministerio de Salud, pero a la vez sí funcionan en sede del Ministerio de Salud. Por ejemplo, los ASICs, ellos no existen en la ley original, pero fueron creados, forman parte de una iniciativa que depende del gobierno central, pero no está muy claro legalmente quiénes son ni dónde están. Ese tipo de temas también son importantes cubrir en salud, porque hacen más complejo el sistema sanitario, pero además hace más difícil un montón de cosas para nosotros los que cubrimos salud, porque no entendemos bien cuál es el organigrama y quién le rinde cuentas a quién. Eso es muy importante. Y esto como colega, o sea, como periodista lo digo, es muy importante hacer una cobertura segura para los reporteros, especialmente si estamos cubriendo un brote. O sea, mandar a los es verdad que los periodistas siempre tenemos que correr hacia el fuego cuando empieza un incendio, pero no es correr hacia el fuego a lo loco, ¿no? También nosotros nos podemos cuidar, los medios deberíamos ofrecernos protección, y con protección me refiero no solamente la física, también debería haber mecanismos de atención o de salud mental, porque cubrir este tipo de temas pueden tener un desgaste importante emocional, y es lo que hay que tener en cuenta, porque bueno, nuestros medios, obviamente nuestro entorno mediático está muy complejo, está muy golpeado, y a veces ese tipo de formalidades son difíciles, pero es importante. Yo recuerdo cuando hubo las inundaciones en Tejerías, a mí me preocupaba muchísimo porque yo veía muchos reporteros de las regiones metidos en el agua estancada, y el agua estancada, el agua de inundaciones puede traer hongos, puede traer infecciones. O sea, lo correcto debería ser o no cubrir desde un lugar donde te puedes enfermar, o sea, cubrir desde lo seco y buscar grabar de lejos, porque no vale la pena exponerte a la enfermedad si no tienes capacidad de protegerse, si tú tienes unas buenas botas. Y bueno, fíjense que el doctor Julio después dijo que hubo un brote entre algunos de los trabajadores que hicieron rescate en Tejerías, un brote de una enfermedad de la piel, que es muy frecuente, o sea, eso pasa, pero si nosotros no tenemos elementos de protección, es importante también recordar que el tema sanitario también aplica a nosotros, ¿no? También cuando estamos cubriendo cualquier enfermedad, es útil repetir las medidas de prevención, especialmente si es un brote activo. O sea, si estamos hablando de Zika, recuerda que puedes protegerte de esta manera, porque aunque uno a veces lo escribe una y otra vez, para uno es repetitivo, pero no todas las personas que te leen van a leer todo lo que hiciste, y siempre es importante mantener ese contexto de cómo evitar la enfermedad, porque al final las coberturas de salud deben ser, por supuesto, denuncias, una oportunidad para denunciar, para explicar, para reclamar inequidades, pero también son importantísimas para que sean útiles, para ayudar con la percepción de riesgo de la población. O sea, lo que la gente aprende sobre una enfermedad cuando hay un brote activo, por ejemplo, es fundamental para tomar decisiones. Y ese es nuestro rol también. O sea, nuestro rol, más allá de también hacer contraloría y denunciar problemas, es también darle herramientas útiles a la población para que sepan definirse, sepan defenderse, sepan protegerse. Eso es muy importante. Y no abandonar la historia, que es básicamente, cuando pasa el pico, ok, digamos, muchas personas dicen, ya pasó el pico, ya este tema no importa. Pero hay muchas cosas que contar cuando el brote acaba, cuando acaba la emergencia, porque siempre hay consecuencias. Siempre hay procesos que no se cumplieron. Se acabó, por ejemplo, el brote, bueno, no se acabó el brote de COVID, pero digamos, el primero, la novedad del primer año de COVID pasó y empezó entonces la novedad de las vacunas. Pero incluso después de todo eso, hubo un montón de variantes y estamos viendo más variantes contagiosas, por ejemplo. Estamos viendo problemas de fases en las vacunaciones, estamos viendo problemas de corrupción asociadas a las compras de vacunas, perdón. O sea, todo este tipo de cosas siguen siendo ángulos interesantes, que además son útiles a tomar en cuenta para el futuro. O sea, son temas que no necesariamente deberíamos abandonar solo porque se acabó la emergencia, especialmente cuando son enfermedades que pasan la emergencia, pero la enfermedad se queda. Lo que está pasando con COVID probablemente va a seguir existiendo, pero pasó con malaria, por ejemplo. O sea, malaria Venezuela la eliminó, luego resurgió, hubo como esta gran ola de malaria, y luego ya malaria se volvió endémica de nuevo en Venezuela, y es una emergencia recurrente en el país,
de la que eventualmente ya como no hay novedad, pero siempre hay cosas que contar sobre el tema de la malaria en Venezuela. También les reuní como una serie de ángulos que pueden ser posibles o útiles o interesantes de salud pública, porque, bueno, como un poco pensar fuera de la caja, de cubrir el tema de salud pública, pero desde diferentes perspectivas. Obviamente, lo clásico, lo más obvio, es las historias de pacientes. Esa es como la manera más clásica en que se cubre salud pública, que es cubriendo, bueno, qué están viviendo, qué están pasando. Esto es un trabajo de Wired sobre el tema de la importancia que era ver el efecto de la pandemia, lo que se estaba viviendo en los hospitales para entender cómo se veía el COVID, aunque había muchas personas que decían que era gripe. También las historias de científicos son muy interesantes, como les decía hace un rato. Esto es un perfil de una de las doctoras que desarrolló las vacunas ARN. Aquí les busqué puras fuentes externas, o sea, de otros países, referencias a otros países. Un poco porque también creo que eso, creo que a lo mejor lo debí tener en la primera lámina. Es muy útil tener referencias de otros lugares, cómo lo hacen en otros países, cómo cubren temas en otras partes. O sea, siempre estar revisando información de muchos lugares, porque a veces, digamos, cada industria periodística responde a su mercado o a su audiencia, y a veces hay cosas que a nosotros no se nos ocurren hacer, porque, bueno, no es lo que estamos acostumbrados a ver en nuestra industria periodística o en nuestro mercado periodístico. Siempre es muy útil tener otras perspectivas. También yo lo uso un poco como un tema de soñar. Obviamente nosotros en Venezuela no tenemos medios como el New York Times, ojalá tuviéramos redacciones gigantes como la New York Times, pero sí es muy útil ver lo que hacen otros, porque sirve de inspiración, ayuda a ver creatividad, eso te ayuda a pensar, bueno, pero si ellos hicieron esto, de repente yo puedo cubrir una historia similar, o yo conozco una historia similar y no había considerado que puede ser un buen ángulo periodístico. También pasa, esto lo conversaba hace unos meses con Joshua, que es uno de los participantes que están aquí en el curso, que me decía que a veces él siente que en salud la emergencia humanitaria como que todo lo permea, ¿no? Todo gira alrededor de la emergencia humanitaria, todo es la emergencia humanitaria. Y obviamente esa es la gran historia en probablemente todas las fuentes y en salud particularmente. Pero en realidad no es la única cosa que podemos cubrir. O no necesariamente se puede cubrir solo desde el área, desde el drama o desde las historias de los pacientes y el sufrimiento, que obviamente es un ángulo muy importante y que no se puede dejar por fuera. Pero hay otras maneras de abordar, hay otros temas sobre prevención, hay temas sobre salud animal, por ejemplo, que igual son relevantes, que a lo mejor ahorita no son emergencias porque, bueno, no tenemos agua en los hospitales y eso siempre va a prelar. Pero no por eso van a dejar de ser emergencias en el futuro, van a dejar de ser temas interesantes, que igual deberíamos prestar atención. Entonces, es muy útil ver otros países porque también nos ayuda a salir bueno, de nuestra historia y de nuestra crisis, nuestra emergencia, que también nos afecta a nosotros como ciudadanos, y ver desde otra manera cómo se cubren temas de salud en entornos donde también hay problemas, pero digamos, hay agua y hay luz, ¿no? Son problemas diferentes. Como les decía, este es el perfil de unas doctoras que desarrolló la pandemia, la vacuna de ARN mensajero, con la plataforma tecnológica de ARN mensajero. Es muy interesante porque además te habla no solo de ello, te habla de todo el camino, el descubrimiento y cómo funcionan estas vacunas. O sea, es una gran oportunidad para entender la ciencia y para entender la ciencia detrás de esta plataforma en particular, que fue muy polémica al principio. Bueno, fue polémica en los grupos que tenían dudas sobre las vacunas. También un poco hablar desde los científicos, pero también desde los médicos, desde el personal de salud. Este fue un trabajo muy interesante que publicó el John. Toda la cobertura del John de la pandemia de COVID fue muy buena en The Atlantic. Esto fue un trabajo muy interesante que contó sobre esta frustración que sentían los médicos y el personal de salud sobre el tema de que no estaban funcionando, o sea, no estaban bien los hospitales en Estados Unidos, pero había todavía una retórica muy politizada que negaba el impacto de la pandemia. Y cómo estaba afectando esto además mentalmente a los doctores, o sea, cómo ellos estaban sintiendo que no podían más, ni médicamente, ni tenían recursos, pero además tampoco estaban pudiendo como personas, o sea, como seres humanos. Y eso es muy interesante para ver el ángulo de cómo impacta el sistema de salud también a quienes están en él, que muchas veces son villanizados o son atacados porque bueno, son actores de sistemas que suelen tener problemas. O sea, los sistemas de salud en todas partes del mundo, bueno, no en todas partes, pero en buena parte del mundo, suelen tener inequidades, suelen tener problemas, especialmente los públicos, y eso hace que muchas veces el médico y la enfermera y el camillero y todo el trabajador de salud sea un actor como difícil, ¿no?, de caracterizar. También se pueden contar historias de epidemias o de brotes. Esto es un trabajo muy bueno que es de Frontline, que es un resumen de cómo ocurrió el
brote de Zika en Brasil. O sea, ¿por qué en Brasil? Y te explica cómo empezó el brote de Zika y por qué luego te explica por qué en Brasil. O sea, cómo funciona, además cómo funciona el ARN aegypti, cómo funciona el vector, por qué. Pero te explica qué particularidades tenía Brasil para convertirse entonces, como por ejemplo el tema del agua, el tema de que no había acceso a agua corriente, entonces había que guardar el agua en todos, el tema de los problemas de recogida de desechos. O sea, era un trabajo que explica la historia de un brote y a través de esa historia del brote explica las características particulares que Brasil tenía para que ese brote se convirtiera en el problema que se convirtió. Y es una perspectiva muy interesante de cómo cubrir el brote, más allá de los pacientes y las consecuencias, que fue importante, pero también pensar cuáles son los factores que afectan en esto, o sea, qué factores implican o hacen más fácil que esto ocurra, y qué podemos corregir entonces para evitar brotes similares en el futuro. Y lo mismo con, esto es un trabajo también muy interesante, ya lo había abierto allí, que es una galería de fotografías y retratos de las personas que estaban atendiendo un brote de ébola en Liberia, si no me equivoco. Son los médicos, pacientes, trabajadores de salud que estaban atendiendo y sus historias. Aparte que fotográficamente es bastante atractivo, o sea, tiene un concepto fotográfico muy, muy interesante. Le da rostro a la epidemia de ébola y es una manera de contar ese brote de ébola desde todas las perspectivas de quienes lo sufren, ¿no? Los pacientes, el personal de salud, quienes están investigando. Es muy interesante. Ay, no. Ay, ay. Ajá. Ay, bueno. Ahora sí. También la historia de los descubrimientos. Esto es un trabajo muy, muy interesante, lo hicieron en India, que es como un juego interactivo sobre el camino a las vacunas de COVID-19. Es interactivo, tú puedes elegir los caminos para tomar. Es muy interesante. Yo igual les voy a mandar las presentaciones, ahí están todos los enlaces, pero fue una manera como muy, muy creativa de enseñarle a las personas el camino hacia el descubrimiento de una vacuna, todas las fases que hay que cumplir y todas las, digamos, las fases que hay que cumplir, pero las decisiones que hay que tomar también en el proceso de investigar, ¿no? Otra manera es los explainers. Este trabajo de Reuters Graphics es súper interesante porque habla un poco de por qué el origen de los brotes, y, o sea, qué relación tienen el origen de los brotes epidémicos y los murciélagos, que son un reservorio muy frecuente y muy común entre varias enfermedades. Aparte que gráficamente es bellísimo, en realidad el texto es muy útil, es muy interesante. Explica por qué, o sea, qué tienen los murciélagos, por qué ellos son reservorios de tantos patógenos, y cuál es nuestra, o sea, cómo funcionan los murciélagos y cuál es nuestra relación con los murciélagos y por qué es importante conservarlos a pesar de que son reservorios, un poco porque sí, son útiles también. Es muy interesante. También es otra manera de contar un ángulo de salud pública interesante y difícil, que a veces interesante, que a veces es difícil conseguir como ángulos originales en historias de salud, ¿no? También están las historias basadas en datos. Este trabajo es un trabajo que hizo The Podeng sobre los servicios de aborto, la disponibilidad de servicios de aborto en Estados Unidos a partir de las medidas que se han ido tomando, ¿no? Entonces, en ese trabajo ellos midieron las distancias que tenían las personas en diferentes ciudades del país y cuánto tenían que, o sea, cuántas personas tendrían que manejar tantas horas para poder conseguir acceso a una clínica donde pudiera practicarse un aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una manera también de medir disponibilidad de servicios de salud. Por ejemplo, en un país donde el aborto estaba aprobado, pues era muy importante como poder entender cómo ese derecho o cómo ese derecho que se cumplía en ese momento en Estados Unidos se estaba viendo afectado y cómo había ciertas restricciones para lograrlo, ¿no? Cómo la distancia puede ser una restricción para atender este derecho de salud o este servicio de salud. También está el tema, el cruce entre el clima y salud, lo que le dicen el One Health, la importancia de que en el medio ambiente todo está conectado, la salud humana también es interés nuestro como humanos, la salud de los animales, y todo esto es muy importante porque muchas veces olvidamos los enfoques distintos, ¿no? Cómo el tema ambiental nos afecta, un poco de eso la profesora Griet la semana pasada. Este trabajo ganó el Premio Rey de España hace un par de años,
y hace una relación entre la deforestación y cómo afecta la salud humana directamente. O sea, no solamente a través del cambio climático, sino cómo directamente esto afecta la respiración de los humanos, la salud de las personas que viven cerca de zonas deforestadas, ¿no? Es muy interesante. Y el aftermath, o seguir la historia, que es un poco lo que les hablaba de no abandonar un tema. Esto es un trabajo que se hizo también en Brasil sobre la crisis de microcefalia que se generó luego del brote de Zika a mediados de la década pasada. Una vez que pasó el brote de Zika, parecía que la historia había terminado y en realidad empezó otra historia muy distinta, y quizás un poco más difícil, que era la de los niños nacidos con microcefalia porque sus madres tuvieron Zika durante el embarazo, ¿no? Y es muy interesante el trabajo porque explica un poco por qué ocurre la microcefalia, pero además cómo lo han ido manejando algunas familias, porque bueno, obviamente es una condición que no se esperaba al momento que empezó el brote de Zika. También otros ángulos que son ya desde el ámbito de los sistemas de salud, de evaluación de sistemas de salud, un poco cómo funciona el sistema de salud. Aquí hay una historia, esta historia fue creo que la más popular que tuve yo durante la cobertura, que explica por qué Estados Unidos, o sea, por qué lo que pasó con la pandemia, si bien empezó la enfermedad en China, qué pasó en Estados Unidos, qué medidas se tomaron en Estados Unidos para permitir esto, cuando Estados Unidos en realidad tenía muchos, digamos, mecanismos y políticas para evitar este tipo de, no solo para evitar brotes, sino para detectar si estos brotes pasaban en China. Y muchas políticas que se habían tomado, muchas decisiones que se tomaron, eliminaron esos mecanismos. Y eso hizo que fuera más difícil notar cuando empezó la pandemia de COVID en China entonces, ¿no? También las historias, aquí esto es una comparación entre el sistema de salud estadounidense y cómo se compara con otros países, tomando en cuenta ciertas variables de funcionamiento. También es otra manera de abordar cómo está funcionando un sistema de salud. Es también interesante porque, bueno, en un país donde hay datos, en Venezuela no hay datos, pero sí es interesante saber cómo otros países miden la calidad de sus servicios de salud, porque, bueno, también nos da un poco de perspectiva sobre qué tan mal está el nuestro, ¿no? El tema del financiamiento de la salud es un tema muy importante, que en Venezuela no se habla tanto, porque en Venezuela ya se acostumbra, bueno, no es que no se habla todo el tiempo, pero digamos, las coberturas se enfocan, no siempre se enfocan en el aspecto económico, en el aspecto financiero de la salud, pero muchos países del mundo están debatiendo ahorita sus modelos de salud, si es viable o no tener una salud totalmente pública, si es viable tener una salud totalmente gratuita, cómo hacerlo. En Venezuela nosotros tenemos una historia muy fascinante sobre eso, por cierto, muy venezolana, y eso es interesante porque en algún momento si Venezuela cambia, hay que repensar, ¿no? Si Venezuela ya no es el país petrolero y poderoso, ¿cómo vamos a mantener nuestro sistema de salud? Son debates que son interesantes ir planteando porque no sabemos qué tenemos. Y esto es un trabajo un poco que habla sobre eso, habla sobre un porcentaje muy pequeño de estadounidenses que usan buena parte del sistema de salud, de la cobertura de salud, del programa de salud del Obamacare, si me equivoco. También el tema de políticas públicas y legislación, cómo las políticas públicas afectan el funcionamiento del sistema de salud, cómo las políticas públicas, cómo se ve el efecto de una política pública en el sistema sanitario. Esto es un trabajo que evalúa los efectos del Obamacare, de la aprobación de Obamacare en las coberturas sanitarias en Estados Unidos. También el cruce entre el sistema de salud y las crisis de otros servicios, ¿no? Este trabajo que se llama La guerra por el agua es como un explainer interactivo y además es un cómic muy bonito que habla sobre el tema de la minería y el problema serio que hay de agua en Perú. No es sobre salud directamente, pero obviamente el acceso a la salud tiene como una relación muy estrecha con la capacidad o el funcionamiento del sistema de salud y con la salud de la población en general. Esta es otra manera también de abordar los temas sanitarios, ¿no? También abordando las inequidades. Este es un trabajo de Reuters Graphics sobre dónde se están apagando los hospitales rurales y cómo eso está afectando a las comunidades más vulnerables. Es algo que creo que además uno puede relacionarse mucho, o sea, como sentirse muy identificado por lo que nos está pasando en Venezuela actualmente. También otras crisis sanitarias que también se consideran epidemias, aunque en teoría no son enfermedades contagiosas. Por ejemplo, la crisis de los opioides, la epidemia de opioides en Estados Unidos es probablemente uno de los principales problemas de salud pública que tiene ahorita ya. Y es una manera también importante, o sea, de estudiar estas nuevas epidemias que no necesariamente son enfermedades de transmisión, o sea, enfermedades transmisibles,
pero que además incluyen, por supuesto, otros problemas de la sociedad y que además implican un abordaje o un nuevo paradigma. O sea, ver la adicción como una enfermedad es un paradigma que es relativamente reciente, que trata de quitarle la estigmatización a la adicción y abordarla desde el punto de vista médico. Es algo en lo que, al menos en nivel de política pública, estamos muy lejos en Venezuela, pero que en realidad es un tema que creo que todos los países van a tener que debatir en algún momento, porque las drogas son un problema obviamente mundial. Igual, por ejemplo, esto fue un trabajo que también hizo Reuters Graphics sobre el cruce entre COVID y la diabetes, y cómo el problema de la pandemia impactó en la atención y la situación de la diabetes en Estados Unidos. Y también hay otros temas de interés que de repente no son necesariamente, no son directamente sobre salud pública o sobre los sistemas de salud, pero que sí se relacionan mucho con el sistema. Este, por ejemplo, es un trabajo sobre la impunidad de los abusos sexuales en el gremio médico en Estados Unidos. Y la figura que está a la izquierda es Larry Nassar, que era el médico que atendía a las atletas olímpicas de gimnasia en Estados Unidos y que luego, bueno, se le acusó una serie enorme de abusos sexuales dentro de las atletas olímpicas, dentro de todo el equipo de gimnasia olímpico, por décadas. Y esto en realidad sirvió como ejemplo para hablar de un patrón que lamentablemente se ha detectado repetitivo en Estados Unidos sobre muchos médicos que se aprovechan de su posición para, bueno, abusar sexualmente de sus pacientes, ¿no? Y cómo faltan mecanismos para acabar con esa impunidad. Esos son temas que también son de salud pública, que son relevantes, aunque no necesariamente sean los más lógicos o los que uno se espera de entrada, ¿no? Ahora les hice como una lista un poco breve de errores frecuentes, porque, bueno, siempre es importante como para uno preguntarse qué está pasando, ¿no? Lo de las fuentes inadecuadas, ya se los había explicado. Igual el tema de repetir y replicar datos sin contrastarlos. En un país donde no hay datos esto puede ser difícil, pero entonces es muy importante preguntar de dónde vienen esos datos. De repente si un doctor te dice, mira, hubo 6 muertos anoche en el hospital, que creo que fue el ejemplo que nos dio el doctor Julio en la primera clase. Bueno, entonces llamar a otro doctor y preguntar, doctor, ¿esto qué significa? O sea, ¿cuál es el denominador? ¿Realmente 6 muertos en un hospital en un día es demasiado? A lo mejor no lo es. Depende del hospital, no lo sé. Es decir, entender esas magnitudes, porque a veces caemos porque, bueno, no es nuestra área de experticia y bueno, suena alarmante, 6 personas en un hospital, pero a lo mejor ese es el ritmo natural que tiene el hospital normalmente, no lo sabemos, ¿no? Es muy importante siempre recordar que correlación implica causalidad, o sea, que dos variables sean similares y se vean similares no necesariamente quiere decir que una causa la otra. Y eso es probablemente una de las principales falacias en las que caen muchos medios periodísticos, en las que a mí me pasa muchas veces también. Y es muy importante como tenerlo siempre como un mantra, porque es uno de los errores más frecuentes. Igual, otra pregunta es eso, no hacer suficientes preguntas para entender la historia. De repente tomamos la declaración, repetimos la declaración, la escribimos, y a lo mejor no nos sentamos ni siquiera a pensar si entendimos todo el cuento y por qué este cuento es importante, ¿no? Igual el tema de no comunicar o explicar la incertidumbre. Tomar muestras no representativas sin aclararlo, eso también es muy importante. De repente entrevistamos a 4 personas y ponemos un título. Venezolanos piensan que el COVID no es peligroso. O sea, para empezar, esas fuentes no son relevantes porque si tú agarras hasta 4 personas en la calle y les preguntaste si COVID no es peligroso, pues bueno, obviamente no necesariamente son personas calificadas para saber o no si es peligroso. A menos que les estés preguntando si sienten peligro, que también puede ser un abordaje útil o interesante. Pero además, si son 4 personas y tú dices, los venezolanos piensan esto, y no dices que solo le preguntaste a 4 personas en la calle, tu medio, o sea, no está siendo honesto, porque 4 personas no son el país. Ahora, si tú quieres contar historias de cómo la gente está viendo el COVID, bueno, decirlo de esa manera, o sea, reunimos a 4 o 5 personas, les preguntamos qué opinan para entender un poco la visión de algunos venezolanos. Eso es una manera mucho más honesta y más útil de explicarlo. Otro tema es no publicar las metodologías, especialmente en trabajos de cálculo de datos. Cuando se hacen estimaciones, es súper importante explicar las metodologías, cómo hicimos las cosas, cómo llegamos a estas conclusiones, porque bueno, puede parecer muy fácil, pero realmente no lo es. La gente no tiene por qué saber cómo llegamos a una conclusión o qué sumamos y qué restamos, ¿no? Y lo ideal, y esto pasa también con los papers científicos, cuando se publica un paper, esto lo revisan otros colegas, se le hace este proceso de peer review, y una vez que se aprueba, igual se explica toda la metodología, porque la idea es que ese trabajo se pueda replicar. Cualquier otro que intente el mismo estudio pueda
probarlo y de repente consigue otros resultados o no. Eso es importante. Si nosotros sacamos unos cálculos, es importante explicar por qué lo sacamos así, qué cálculos sacamos y por qué lo sacamos así. Eso es muy importante. También, un problema frecuente es ignorar nuestros sesgos y cómo esos sesgos influyen en nuestra cobertura. Y de estar particularmente atentos a los indicadores negativos o a las situaciones contraintuitivas. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia de COVID y empezaron a subir los casos, empezamos a ver la curva de COVID subir, muchas personas estaban asustadas y decían, no, no, la pandemia se está yendo de control, ahora sí llegaron los casos. Y en realidad, buena parte de los médicos estaban un poco más tranquilos, no porque quisieran que subieran los casos, sino porque sabían que había muchos casos, pero no los estábamos midiendo. Y el aumento de casos lo que estaba demostrando era que se estaba mejorando el testing. Entonces, a veces, un aumento de casos no siempre es una mala noticia, a veces es una buena noticia saber que sí se está implementando el diagnóstico, sí se están implementando políticas de diagnóstico. O sea, un cero no siempre implica que sea correcta la situación, ¿no? O que estemos bien. Y los indicadores negativos, eso es algo como las vacunas. Las vacunas son un indicador negativo. Las vacunas funcionan, sabemos que funcionan cuando no pasa nada. Si no pasa nada, la vacuna funciona. Si pasa algo, si hay un brote, hay un problema. Entonces, es difícil como recordarle a la gente el funcionamiento de las vacunas cuando ellas son víctimas de sí mismas. O sea, si yo tengo 30 años sin ver sarampión, eventualmente voy a pensar que el sarampión ya no es una emergencia. ¿Para qué me preocupo? ¿Qué importa si no vacuno a mí? Es cuando vuelve a aparecer el sarampión que entiendo, ya, es que no ver la noticia es la noticia. Es la demostración de que funciona. Eso es muy difícil de comprender y de comunicarlo, ¿no? Por eso les puse esta imagen, que es uno de los sesgos, es el sesgo de supervivencia, es una imagen clásica que se usa para el sesgo de supervivencia. Probablemente ya la habrán visto, no quiero como redundar en esto, pero es básicamente el tema de que querían estudiar qué partes del avión tenían que reforzar, ¿no? Y todos los aviones que llegaban tenían estos puntos rojos, es donde el avión recibía, digamos, disparos o daños, ¿no? Y la idea original era, bueno, hay que reforzar esas áreas porque es donde están disparando. Pero en realidad, la diferencia no es esa, la diferencia es, los aviones que llegaron con esos huecos, es decir, esas partes soportan, el avión soporta disparos, ataques en esas zonas. Las otras zonas que llegaron sin disparos, en los aviones que sí volvieron, son el problema, porque hay aviones que no regresaron. Aviones que no regresaron y que muy probablemente fueron los que tuvieron entonces disparos en las turbinas y en la punta del avión, que es donde no vimos daños nunca. Eso es un indicador negativo también, y es bastante contraintuitivo, hay que estar como muy pendientes de eso. Igual con el tema de las estadísticas zombies. Esto pasa mucho. A nosotros hace como un año aprendimos de eso. Hay una cifra muy frecuente que dice que el 70% de las personas pobres del mundo son mujeres, y no es cierto, es una cifra zombie, es una cifra falsa. Y una de las cosas muy interesantes, o sea, muy importantes para identificar una cifra zombie, aparte de hablar con un especialista, por supuesto, aliarse con ellos es muy importante, es pensar que si esta cifra es muy buena, probablemente no sea verdad. Eso lo hablaron en la clase anterior de la academia, en el curso anterior, que fue sobre economía y periodismo, y Giorgio Punto, que dio en la parte de datos, explicaba eso. O sea, si una cifra que tú ves es demasiado explosiva, probablemente no sea cierto, contraste. Buscar de dónde vienen esas cifras, o sea, buscar la fuente original, no todo el mundo. Las cifras son las que todo el mundo cita, pero tú no consigues cuál es el origen. Y también pensar en la plausibilidad de las magnitudes, que a nosotros nos cuesta mucho eso. De repente, si te dicen 100.000 millones de personas se están muriendo de hambre en este momento, pero no hay tantas personas en el mundo. O sea, dudar de las cifras que nos dan, pensar qué tan posibles son y qué tan lógicas son las comparaciones que hacemos, sobre todo en temas que no manejamos normalmente. Olvidar el enfoque de género, que es muy importante. Las consecuencias siempre son diferenciadas para las mujeres, incluso en salud cuando pensamos, no, bueno, COVID afecta exactamente igual porque eso afecta a los pulmones, y pulmones tenemos las mujeres y pulmones tenemos los hombres. Pero hay muchas otras maneras en que una enfermedad puede afectar a las mujeres. No solamente los órganos que tiene el sexo femenino biológico de nacimiento, sino también en los roles de género que vivimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las vacunas, cuando los niños no se vacunan, hay riesgo de brotes, hay riesgo de problemas económicos por el sistema de salud se sobrecarga, hay riesgo de nuevas emergencias, pero en particular hay problemas, porque las madres, las mujeres suelen ser las principales cuidadoras. Entonces, falta de vacunación afecta directamente la autonomía económica de las mujeres, les quita tiempo para trabajar, les quita, por supuesto, ingresos también. Es decir, es muy importante como tener en cuenta que hay factores que afectan de una manera muy distinta a las mujeres, y que esos siempre son ángulos y son enfoques interesantes, porque
a veces se siente que el periodismo de género es un periodismo de nicho o es para minorías, pero en realidad las mujeres son la mitad de la población, ni son una minoría, ni son una parte menos relevante de las historias de salud, ¿no? Y también, bueno, evadir temas o historias más menos populares. Bueno, esto es un trabajo que ya te quería mostrarles. Este trabajo, que se llama 47 años buscando mujer, fue un trabajo que nosotros publicamos el año pasado, creo. Y es la historia, este señor se llama Sergio Álvarez, y fue quien creó la genética humana en Venezuela, el laboratorio de genética humana. O sea, trajo el estudio de la genética humana en Venezuela, LIVIC. Y cuando empezó Ricardo Barra, fue el que escribió ese trabajo, y lo empezó a escribir, había esta duda de si a la gente le iba a interesar hablar sobre esto, ¿no? A la gente le interesaba escuchar sobre genética. Es como una historia muy específica, o sea, no teníamos mucha claridad, él estaba muy seguro de que era un gran personaje, pero hubo como muchos debates de si era realmente relevante esto, ¿no? Y fue muy, muy interesante, porque cuando salió la historia, fue creo que una de las más leídas del año, si no me equivoco, tuvimos demasiada respuesta, mucha gente estaba muy feliz de leer la historia, de leer lo que él había hecho y aprender sobre el tema de la genética y cómo la genética humana, o sea, el laboratorio de genética humana sí tiene su rol en el sistema de salud público, porque atienden enfermedades raras, consiguen tratamientos para los pacientes de enfermedades raras. O sea, es súper interesante, de verdad, este tema. Entonces, no abandonen un tema que parezca poco sexy, porque a veces esos temas también llaman mucho la atención y son muy interesantes. Y bueno, como les decía, aquí les dejé como una pequeña lista de los pasos que a veces nosotros seguimos para definir un trabajo, que nos ha servido mucho para definir proyectos, para pensar temas, pero además para pensar, para plantearlos, ¿no? O para poder terminarlos y considerar las posibilidades que hay de hacer cosas distintas. Sobre todo en la parte de las alternativas a la falta de datos. O sea, a veces lo que hacemos es que buscamos datos afuera, en organizaciones internacionales, y los volteamos. Entonces, por ejemplo, yo no sé cuántas PCR está haciendo el gobierno para saber si hay COVID, pero sé cuántas pruebas están haciendo en total, cuántas dicen que están haciendo en total, y sé cuántas son pruebas rápidas. Evidentemente no están haciendo suficientes PCR, por ejemplo. Busco un estándar, aquí buscamos un estándar de la OMS para medir eso y decir, no se están haciendo suficientes pruebas, hay subregistro. O construir bases de datos propias. Nosotros, para el trabajo, hicimos un trabajo sobre el tema de los PASI y cómo estaban afectando a los pacientes. Entonces, no podíamos hacer una encuesta general, pero entrevistamos a 40 personas, sacamos como todos los datos del tiempo que estuvieron, dónde estuvieron, cómo los trataron, construimos una base de datos propia, hicimos gráficos con base en esas 40 personas, siempre dejando claro que 40 no es representativo, pero fue útil, y reportar la ausencia. Eso fue un trabajo que yo hice el año pasado sobre las vacunas de COVID y cómo no sabíamos que estábamos vacunando, ni cuánto, ni por qué, y por qué era importante saber que no se estaba reportando, ¿no? Porque Venezuela estaba vacunando. O sea, aquí en Los Palos Grandes hay un centro de vacunación y estaba abierto y yo me puse todos ¿cómo se llama? Mis refuerzos, pero Venezuela estaba reportando 0 en esa semana, no estaba vacunando. Entonces es muy importante que si hay ausencia de datos, recordarlos siempre, porque no es una situación normal, ni es una situación habitual. Y aunque se repita mucho, no debería ser así. O sea, siempre hay que explicar que no hay datos y que esos datos deberían estar. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la utilidad de tener esos datos y de tener esa información? Bueno, esto es un poco lo que les había traído. Voy a dejar de compartir. Ahí va. Esta opción. Les voy a abrir los micrófonos porque, bueno, ya sería muy chévere si quieren participar, un poco para saber, bueno, cuáles han sido sus experiencias, si tienen algunas preguntas, si tienen algún caso o algún tema que quisieran abordar y les gustaría como discutirlo. Es como un buen momento para, creo yo, compartir un poco. Bueno, aquí Fernando, no había visto mientras compartía la pantalla lo de la supuesta variante. Ahorita hay una variante que se supone, de nuevo, que es muy contagiosa, pero entonces la información viene de China, y China es como un actor bastante complicado para reportear. Entonces, sí, es complicado, o sea, es complicado ahorita. Ahorita, por ejemplo, yo haciendo un trabajo que va a salir próximamente, entrevisté un montón de pediatras y me estaban diciendo que hay muchísimos rotavirus en buena parte del país. Entonces, pero no saben con qué, saben en qué, cuál es el alcance, pero saben que hay muchos rotavirus porque lo están viendo en los hospitales. Entonces, ese tipo de temas es tan difícil a veces explicarle a la gente que esa diarrea puede ser en rotavirus y que además no hay vacuna de rotavirus, que entonces pudo haberse prevenido. Es más o menos complicado.
Igual, otra cosa que me están diciendo es que hay epidemia de influenza ahorita, creo que, bueno, no sé si a ustedes les ha dado, a mí me dio el día de la clase del doctor Julio, yo me estaba recuperando no sé si fue gripe o COVID, la verdad, porque no me hice prueba. Y le estaba comentando a Julio antes de que todos entraran a la clase que, cónchale, que todos habíamos tenido como un malestar. Y Julio me regañó y me dijo, bueno, no, no es que puede haber sido, es que fue, ¿no? O sea, hay que hacerse la prueba y es importante. Entonces, es difícil como explicar esas cosas porque, bueno, como con la supuesta variante pasa con el virus que está dando. Y así vamos, ¿no? Es muy complicado también cuando tenemos actores, cuando nuestras autoridades no necesariamente informan. Pedro. Sí, ahora me escuchan. Sí. No, bueno, con esto último que estabas diciendo, que a todas esas complicaciones que estás añadiendo, por ejemplo, que hay influenza y la gente pues no lo tiene en cuenta, o hay rotavirus y la gente tampoco lo tiene en cuenta, hay que añadir también un tema de contexto, ¿no? O sea, estamos es inevitable hablar del entorno político realmente, e incluso creo que es irresponsable no mencionar que hay un entorno político en donde hay una supresión de la opinión pública. En Venezuela no hay opinión pública. Entonces, claro, a ver, el país es libre y con democracia y con una opinión pública vigorosa. El común de la gente, porque es naturaleza humana, tiende a ignorar estas cosas porque ya se sabe que el cerebro humano pues descarta pensamientos o contenidos que le angustian o que... Pero si a eso le sumamos que hay un entorno hostil con la libertad de expresión, que hay un entorno hostil con la formación de opinión pública, a mí me parece que es más alarmante la situación, que es muy grave. O sea, por ejemplo, yo porque soy un consumidor de noticias desde antes de estudiar periodismo, y bueno, me hice periodista y por supuesto, lo sabe, pero por ejemplo, la gente tiene un relajo con el agua que yo digo, Dios mío, no saben todo lo que tiene el agua que sale por el chorro. Y tú ves allí, mira, no es por pensar que el periodismo es lo más importante del mundo, pero ahí tú palpas qué importante es una sociedad informada, ¿no? O sea, bueno, eso por lo último que dijiste, pero realmente mi intervención era porque me impactó mucho de esta presentación cuando hablaste del falso balance de las fuentes, que me encanta haberle encontrado un nombre, porque eso es una prédica que yo tengo desde el año 93 que yo entré en Radio Caracas Radio, y ya en el 95 yo era ancla de Radio Caracas Radio, y yo tenía como un evangelio y una lucha con las productoras de aquella época con ese tema del falso balance, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué piensas tú si podría haber sido, entre otras razones, naturalmente, este tema de esa práctica del falso balance en que muchos colegas incurren, la rendija a través de la cual el movimiento antivacunas tomó y cobró tanta fuerza, ¿no? Que es algo que a mí me apasiona, me intriga mucho, estudiar cómo es posible que los antivacunas hayan llegado tan lejos. El periodismo habrá fallado allí también y les habrá permitido en alguna práctica equivocada dejarles tomar esa fuerza. Me gustaría tu opinión, porque vi que la ponencia contempla eso, el falso balance. Sí, bueno, lo que pasa es que los grupos antivacunas son súper antiguos. O sea, incluso cuando surgió la primera vacuna, la de Jenner, la de la vaca, literal, ya había grupos antivacunas. O sea, gente que decía, no, nos vamos a volver vacas, ¿no? Entonces, es como muy natural. Originalmente era muy natural la duda, en el sentido de que es lógica. O sea, cuando empezaron las vacunas a llegar, las vacunas de COVID aquí en Venezuela, nosotros aquí mismo lo hablamos, o sea, cuando empezó a llegar Sputnik, cuando se empezó el ensayo Sputnik en Venezuela, no, Sputnik no había reportado datos oficialmente todavía. Y nosotros teníamos nuestras serias dudas de si tenía sentido vacunarse, no por antivacunas, sino porque, o sea, yo estaba desesperada porque llegaran las vacunas. Yo quería saber que me iba a poder vacunar porque yo estaba muy angustiada cubriendo COVID porque tenía un año cubriendo COVID. Pero cuando pensé, pero si la opción va a ser Sputnik, yo no sé siquiera, o sea, porque no hay estudios, ¿no? Pero se publicaron los estudios y creo que ahí ayudó mucho, bueno, ver a los médicos vacunarse, a los presidentes vacunarse, etcétera. Pero eso es duda razonable. O sea, la antivacuna es como yo no soy como especialista en este tema para nada, pero obviamente he leído mucho también y lo he hablado mucho con varios médicos y el tema de las antivacunas es un espectro de dudas. Desde el que tiene una duda razonable porque no entiendo cómo funciona esto,
hasta el que es antivacuna porque es militante, porque tiene intereses, porque algo está ganando allí. Este autor que ya habéis mencionado, es que yo no recuerdo su nombre, pero él fue muy popular durante la pandemia y ahorita es muy popular porque promueve el magnesio como la cura del mundo. Que el magnesio tiene algunas cosas que funcionan, pero digamos, no cura el cáncer. Y este autor era muy popular, o sea, y constantemente me lo traían a mi timeline para insultarme cada vez que publicábamos sobre las vacunas de COVID, que no, que la ivermectina funciona, que para qué te vas a meter eso, y es, que eso es un químico y la ivermectina también, o sea, es decir, o sea, las medicinas pasan por procesos también en laboratorio, no tenía mucho sentido. Pero luego eventualmente alguien me comentó que, no, que este doctor vende ivermectina, y dije, ah, ya entendí, o sea, ya entendí cuál es el interés y la insistencia, ¿no? Los grupos antivacunas además también tienen motivos políticos. Hay diferentes tipos de grupos antivacunas, pero muchos tienen estos intereses políticos. Y yo sí creo, o sea, no lo sé, hoy en día ya no es la práctica general, pero sí creo que muchas veces en ciertos temas se cae en la decisión de darle voz a quienes tienen intereses. En Estados Unidos en particular, y hablo de Estados Unidos porque en Venezuela yo siento que, en parte porque no hay un buen espacio público, o sea, nuestro espacio público son las redes, que sabemos que somos nosotros y 4 amigos, pero al final es como nuestro medidor de lo que se habla en Venezuela, ¿no? Eso y escuchar en el autobús más o menos qué comenta la gente. Como no tenemos debates en televisión y en radio, los programas tienen muchas limitaciones, es difícil ver nuestra discusión y sin embargo yo creo que en Venezuela había una gran cantidad de gente que lo que estaba era angustiada, que quería tener vacunas. O sea, había como una sensación general de que la preocupación era que no hubiese vacunas. Había grupos que tenían dudas, porque las hay grupos antivacunas en Venezuela, pero no tienen ni la misma intensidad ni la misma fuerza que en otros países o lo que se ve en otros países, o quizás por el mismo problema del espacio público que hay en Venezuela, ¿no? Pero lo que se vio en el debate estadounidense, sobre todo, que estaba muy polarizado, Trump estaba en sus últimos años de gobierno, fue que como se polarizó y se politizó la pandemia, entonces el que usa mascarilla es demócrata, y el que se vacuna es demócrata, y el que no es republicano. Y se visto esta política identitaria, y muchos medios, entonces como también están en esa polarización, CNN yo no voy a entrevistar antivacunas, Fox no voy a entrevistar gente que usa mascarilla, o voy a entrevistar a pura gente que esté en contra de las vacunas, porque es que esa es la línea de mi partido. O sea, se terminó ensuciando mucho el debate, y se terminó olvidando que hablábamos de salud. Se convirtió en un debate de libertad individual, que sí, obviamente que es bien poder andar sin vacuna, sin mascarilla, porque la verdad es que la mascarilla sofoca en algunos entornos, pero por otro lado, o sea, eso no es un tema político. Y ese tipo de cosas ensucian el debate, o sea, lo terminan de quitar, porque entonces, si yo estoy en televisión oyendo a este señor, y yo asumo que la prensa le da voz a la gente importante, bueno, lo que le está diciendo debe tener algo de sentido, por algo le están dando el micrófono, ¿no? Exacto, exacto. Es peligrosísima. Y también pasa a veces que, como yo lo decía mucho porque lo veo pasar, no necesariamente en Venezuela, pero lo veo en prensa de otros países, cuando nos repetimos las cosas. O sea, cuando somos nosotros mismos los que cometemos el error. Porque interpretamos mal un dato, porque escribimos algo mal, porque, es que yo vi que después de esta fecha cayeron los casos, entonces se arregló, se acabó. Yo, por ejemplo, tenía una guerra, eso sí fue o sea, no era una guerra, pero digamos, tenía una campañita en redes, cada vez que yo veía un medio que ponía, Venezuela reportó tantos contagios de COVID. No, eso no fueron los contagios, o sea, contagio no es lo mismo que caso confirmado. Nosotros estamos haciendo 0 pruebas, fue una locura. O sea, yo pasé los primeros 2 años de la pandemia y nunca me hice una PCR y tuve COVID. No me la hice porque era carísimo. Pero luego cuando llegué al país viajé y cuando volví me hicieron una PCR que el hisopo me llegó aquí. O sea, ni siquiera, yo no sé cómo se siente la PCR, que todo el mundo decía que era incomodísimo. No lo sé porque me metí, o sea, es que fue o sea, no me tomaron bien la muestra. Entonces, a mí me generaba mucho estrés cada vez que se decía, el Ministerio de Salud reportó tantos contagios en Venezuela, porque el que lee eso y no entiende, piensa, no, es que se están contagiando solo 20 personas, y no, es que 20 personas que hicieron la prueba y dieron positivo, pero si aquí le están haciendo una prueba por cada 1.000.000 de habitantes, pues, o sea, no puedes encontrar lo que no estás buscando. Y era muy importante porque en brotes activos, la percepción de riesgo es fundamental, o sea, la comunicación de riesgo es demasiado relevante. O sea, cuando yo hice el reportaje sobre las vacunas, que hablaba de que Venezuela no estaba informando de las vacunas, yo entrevistaba a Julio, justamente al doctor Julio, y él me decía, hay un problema, que es que tenemos una doble distorsión. Por un lado, estamos subestimando los casos, porque no hay suficientes pruebas. Parece que no hay COVID.
Entonces subestimo los casos, no me pongo la mascarilla o me arriesgo a ir a una boda porque la cosa no está. Y la gente relajaba las medidas por eso. Exacto, porque no, la cosa está bien. Y sobreestimo las vacunas porque los voceros oficiales decían en cada cadena, tenemos 120% vacunados. Todo el mundo estaba recontra vacunado, que no era cierto. Y que no era cierto porque además los datos que el propio Ministerio de Salud le reportaba a la OPS estaban muy por debajo. O sea, eran los mismos datos. ¿Sí? Entonces, si tú me dices que estamos 100% vacunados y que tenemos 20 casos, yo me relajo porque no pasa nada. Y el tema es que COVID no solamente el malestar, que es bastante incómodo cuando, bueno, a mí nunca me dio sin vacuna, pero o sea, fue muy duro, o sea, mucha gente murió, obviamente. Pero más allá de la neumonía que se desarrolla y todo, está el tema del long COVID. Ahora en Estados Unidos, en Reino Unido, en Europa, están viendo un aumento considerable en los paros cardíacos y están asociándolos a COVID. Y el virus al final como que ataca a todo el cuerpo. Y entonces además están en riesgo los grupos muy vulnerables, como las personas inmunosuprimidas, o las personas que están en tratamiento de quimioterapia, las personas con VIH, los trasplantados. Entonces es como ahorita en Estados Unidos una buena parte de los medios está debatiendo si la libertad de todos no usar mascarilla justifica que estos grupos queden marginados, porque no van a poder hacer vida normal si no pueden hacer, o sea, si no se pueden proteger. Y había que pensarlo, ¿no? O sea, obviamente en Venezuela el distanciamiento social siempre fue imposible. Entonces, uno de los problemas de nuestras medidas originales del sector, o sea, cuando se acabó la gasolina fue como una paralización forzada. Pero Sí, entendiendo Venezuela, entendiendo que aquí hay gente que tiene que salir todos los días, era lógico y era creíble decirles quédate en casa. En casa nos podemos quedar nosotros. Y algunos. O sea, hay unos que no se pueden quedar en casa. Pero el que trabaja todos los días, el que vende lo que vende, el que es vendedor ambulante o es chofer de autobús, o sea, esas personas no podían quedarse en casa. Y en un país como el nuestro, con tanta falta de empleo formal y con un seguro social que no ofreció ningún tipo de subsidio ni estímulo para la población para protegerlo durante este tiempo, oye, ¿cómo realmente, o sea, fue la mejor manera de decirle a la gente que se quedara en casa? O que aplicar distanciamiento social si me toca montar en el metro y es imposible en el metro tener distanciamiento. No era realista. O sea, lo más coherente hubiese sido, en todo caso, explicar por qué es el distanciamiento social importante, por qué la mascarilla. Si no lo puedes hacer, entonces, ¿qué haces? O sea, si no puedes evitar salir a trabajar, ¿cómo te puedes proteger en ese entorno? Tratar de el tema de los espacios abiertos y los espacios cerrados, evitar estar en un lugar no ventilado. O sea, todas esas cosas se pudieron comunicar de una manera distinta y de una manera, y esto hablo desde las autoridades, ¿no? Porque obviamente los medios hicieron un trabajo sí, importante. sí. Bueno, que el Estado es el que tiene la obligación de llevar adelante esas narrativas. Exacto, y O sea, una de las cosas difíciles es que nos toca a nosotros con el alcance que entre todos tenemos, que es chiquito, ¿no? Que ojalá fuese mucho mayor. Yo creo que por eso es tan importante cuando no son, o sea, cuando se trata de verdad de personas interesadas en hacer periodismo y en coberturas serias, pensar mucho qué estamos haciendo nosotros y cómo podemos estar contribuyendo. Porque en el caso, como decía Sergio aquí, es cierto, el debate particular en Estados Unidos, el periodismo se prestó para asociarlo con todos los intereses, o sea, había una intención. ¿Qué pasa cuando a veces no hay intención? O a veces se empieza a crear esta idea de que es normal que tú llames a dos personas que opinan distinto porque las dos personas son relevantes. O sea, o les das el mismo lugar, que eso pasa. O pasa que te consigues un pasante que te dice, ah, no, pero si yo voy a entrevistar a esta gente de este partido, te debería llamar a esta gente, porque es lo mismo. Y es como, bueno, para esa gente no tiene nada que ver. Y eso está pasando. Como está pasando también a veces, lo conversaba hace como una semana con una compañera que tuvimos aquí, que da clases en la universidad, y nos está diciendo que es sorprendente que les están llegando estudiantes que ya crecieron en otra Venezuela, con unas acostumbradas a ciertas limitaciones, y entonces le dicen como, no, pero yo no puedo entrevistar a esa persona porque no me van a querer decir nada. Ese tema no se puede hablar porque es peligroso. ¿Cómo yo voy a hablar sobre esto? Mejor no. O sea, ya es como lo normal. Que nosotros, o sea, mi generación, cuando yo empecé a trabajar en periodismo en las primarias del 2012. La situación no estaba bien, ya el periodismo ha sido muy golpeado. Pero digamos, estaba muy claro que había cosas que estaban irregulares y que había como que luchar, ¿no? Pero han pasado muchas cosas desde entonces. Entonces, se normalizan estas prácticas de no pregunto porque es que mejor no preguntar. O mejor me guardo esto porque Y ojo, son debates que tenemos que hacer sí, pero son debates ya gremiales. Yo tengo colegas que trabajan en emisoras de radio, amigos,
que me cuentan que los productores que están entrando, recién egresados, o en los últimos años de carrera, vienen ya con el chip de la autocensura incluido. O sea, Sí. ahí las universidades que están dando periodismo allí tienen un enorme trabajo y tienen que, porque no puede ser que ya una persona egrese, o sea, no vale, la censura es para combatirla y eso tienes que aprenderlo desde la universidad. Pues si tú vas a llegar a un programa de radio y decir, no, bueno, yo sé que no podemos entrevistar a este y no podemos tocar este tema, oye, el ancla dice como que, wow, o sea, déjame a mí eso dirimir yo con el dueño de la radio eso y tú haz tu trabajo, ¿sabes? Sí, sí, aquí Fernando dice que hay que educar a los estudiantes a patear calle. Es verdad. O sea, yo siempre he pensado, bueno, yo en provincia nosotros no hacemos diarismo, hacemos más como largo aliento, datos. Pero antes de trabajar aquí yo hacía diarismo. Y yo a veces encontraba unas historias que o sea, yo a veces siento como que me voy a poner zapatos y me voy a ir a caminar como hacía cuando trabajaba en Contrapunto. Porque uno se encontraba cosas que ni te imaginabas, caminando nada más, ni siquiera con una pauta segura. O sea, yo recuerdo que una vez yo hice una historia sobre los pacientes de Huntington en Venezuela y, y me la encontré literal. Yo iba a cubrir una cosa y en la Altagracia había una señora con una pancarta y me paré a ver y era la Asociación de Personas con Huntington en Venezuela. Y oye, o sea, eso ayuda muchísimo, salir a la calle a buscar, ¿no? Que a veces uno, también cuando uno echamos, a veces uno piensa como, ay, ¿qué hago? Camino y ya. No es tan simple, pero eso es como el nivel uno, ¿no? Y es muy importante, sobre todo en salud. Sergio, levantaste la mano. Sí, ¿cómo están? Yo, hablando con el tema de la autocensura, yo entiendo a los nuevos colegas que están llegando con ese problema, quienes pateamos calles desde el principio de este siglo, pues, que en mi caso, nos encontramos con otra situación. Sin embargo, no la critico, la autocensura como tal, desde un punto de vista extremo, como quien dice, como decía Pedro, hay que combatirla. No, yo creo que hay que saber manejarla, porque hay ciertos temas en donde uno tiene que protegerse de decir ciertas cosas, de cómo la vas a decir. Hay que saberse manejar, porque si hay temas polémicos donde mi integridad va a estar en riesgo, donde el medio, por muy grande que sea, y en el caso nuestro somos medio pequeños, no tenemos la manera de protegernos contra cierto tipo de ataques, en el caso de temas políticos, por ejemplo. Entonces, simplemente a veces uno dice, bueno, pero yo tengo que salir a ahondar por la verdad y todo lo demás, sí, pero ¿hasta qué punto? Entonces, hay ciertas cosas donde uno puede llegar o no. A nosotros nos pasó, bueno, de cuando uno pateaba la calle en esas protestas, nosotros acudíamos a protestas sindicales, teníamos que correr cuando nos perseguían, derrames petroleros, las guardias nos detenían y uno se enfrentaba a ello, había una valentía, como quien dice que uno estudiaba con eso, pero en estos tiempos es bastante difícil el tema de combatir la fuerza gubernamental, por así decirlo. Por lo tanto, yo sí puedo entender que uno se tenga que manejar muy bien ese tema de la autocensura. Tampoco quiere decir callarse. Yo digo, es como una manera de protección, Sí, bueno, de cómo se deben decir las cosas. creo que ahí entra mucho el tema también de la rigurosidad, especialmente en salud, que bueno, que es el área de la que estamos hablando. La rigurosidad es súper importante porque igual, ojo, en Venezuela, y ese es uno de los grandes problemas, todo lo riguroso que seas no siempre te protege de nada, pero es mucho más difícil como ir contra algo que, o sea, contra la realidad o lo que hay pruebas. El propio Julio, que nos dijo el lunes, y ojo, en salud creo que es un poco, no es más sencillo, porque la salud también es política, lamentablemente, pero es como más fácil tener pruebas. En cambio, en temas políticos, pues es mucho más complejo. Pero cuando Julio habló en el primer día, en la primera sesión del tema de que las epidemias siempre se vuelven un problema político y siempre hay actores que intentan tomarlas, a él le hicieron un perfil después de la epidemia de Zika, precisamente porque una de las cosas que hizo el Instituto de Medicina Tropical cuando empezó el Zika en Venezuela fue denunciar que había Zika en Venezuela, reconocer que había chikungunya en Venezuela, que era algo que no se estaba reconociendo y que las autoridades negaban. Pero ellos esperaron hasta tener las pruebas. Y yo recuerdo que hace como
de 2 años, cuando presentaron el libro de la encuesta nacional de hospitales, Julio decía que el camino más largo que ellos tuvieron que hacer fue cuando salieron a dar la rueda de prensa para decir que había chikungunya y que había en Venezuela, ¿no? Y decía, pero nosotros teníamos los exámenes en laboratorio. O sea, igual sabíamos que estábamos en riesgo y que decir esto nos iba a poner como un gran target en el pecho, pero digamos, era el Instituto de Medicina Tropical, o sea, es que lo tenían que decir porque no podían callar la enfermedad. Y eso no los protegió, o sea, afortunadamente no fue que los metieron presos ni nada, pero tampoco les protegió de que en efecto se pusieron como este gran target y a medida que ha pasado el tiempo, pues el doctor Castro tiene ese target y va creciendo y va creciendo. Eh, pero al final, lo cierto es que la enfermedad estaba y que estaban las pruebas y que además no era culpa necesariamente del gobierno, digamos. O sea, es decir, había en toda la región. O sea, los mosquitos tú no lo puedes controlar. Puedes evitar el impacto, pero no lo puedes controlar. Aquí dice Rosmil, estaba investigando sobre los impactos del calor en Maracaibo, sobre todo en hipertensión. Hay algunos datos de repunte de enfermedades relacionadas con calor, pero el escenario es que los registros son a mano y no se pueden publicar. 3 veces me botaron de 3 clínicas porque no había autorización. Sí, eso es súper frecuente y es muy frustrante. O sea, a mí me ha pasado que cuando uno cubre una misma fuente, obviamente vas encontrando las historias tú solo, vas viendo las cosas a medida que vas desarrollándote en esa misma fuente, ¿no? A mí nunca me ha pasado porque yo no cubría salud antes, yo cubría política. Bueno, en política era como la historia que sacaba todas las tardes, ¿no? O sea, todo era cambiado cada día. En salud es como, en la medida en que vas profundizando, vas viendo cosas nuevas. Y tiene todo el sentido del mundo que hay, o sea, que el calor afecta a la hipertensión. Entonces, un poco con lo que decía Sergio, quizás el reto ahí sería pensar cómo podemos cubrir ese tema, aunque a lo mejor no hay datos, aunque no te quieran decir las cosas en las clínicas. De repente si los guardas en anonimato, tanto de la clínica como del médico, pero dices. Pero entonces el enfoque no es necesariamente la historia de alguien porque no lo quiere decir. Pero, y si hacemos un texto que sea explicativo y diga cómo el calor puede afectar la hipertensión. Y a partir de ahí, contarlo, ¿no? Un poco, un explain, ¿eh? Que es como un formato que es muy útil, porque a veces es como una manera también de decir sin decir, yo sé que hay, ponte, tifoidea en Venezuela, y sé qué pasó, pero todo el mundo me dijo que no puedo decir nada. Entonces, bueno, ¿qué es la fiebre? Vamos a hacer un mini explainer de qué es la fiebre tifoidea y cómo se ve, ¿no? Un poco porque al final, bueno, la utilidad es cómo me cuido de esto. Mientras... Permiso. Sí, perdón, Sergio. Mira, haciendo comentario también como lo está haciendo ahorita José Ignacio. Nosotros nos pasó con la pandemia. El gobierno, aquí había casos, el hospital estaba lleno de casos. Sin embargo, nosotros esperábamos el reporte oficial y en el reporte oficial no aparecían los casos de Anzoátegui. Entonces, ¿qué pasaba? Se comenzaban a morir personas y decían insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, perdón. No, eso no es COVID, es insuficiencia respiratoria. Entonces, no entraban dentro del conteo. Entonces, nosotros teníamos un conteo aquí, teníamos un conteo como quien dice manual, en boca de urna ahí en la emergencia del hospital, teníamos un conteo. Y de las historias que ocurrían adentro, nos los contaban trabajadores, personal del sindicato de trabajadores de la salud, camilleros, enfermeros, todo eso. Pero a medida que nosotros íbamos contando las cosas, comenzaban no atacando a nosotros, sino atacando precisamente a las fuentes, de dónde salían estos datos, cómo se enteran estas personas, estos periodistas, cómo se enteran de esto. Entonces ya hubo un recelo de parte del trabajador, aunque eran amigos de años, pues conocidos, ya no nos hablaban. ¿Por qué? Porque entonces llegaba, como dice nos llamaban alarmistas. Desde las autoridades del hospital decían, no, esto no son cifras oficiales, ellos no estaban autorizados para decir eso. Entonces teníamos un conteo de los fallecidos que teníamos nosotros, que sabíamos de personas que pasaban por la morgue, un conteo que tenía la gente de la gobernación y un conteo que tenía el gobierno nacional. Entonces, al momento de dar una estadística, teníamos que tener las 3 cifras. Claro. Y explicábamos eso. De acuerdo a lo que han pasado por aquí, de acuerdo a lo que tiene la gobernación, claro, de acuerdo al gobierno nacional. Entonces, era una manera de decir, bueno, esto es lo que nosotros sabemos y esto es lo que informan ellos.
pero es bastante complicado. Si en un momento de eso, porque los únicos autorizados era el gobierno nacional y nos llamaban alarmistas y nos detenían, ¿cómo hacemos nosotros? Entonces, a ver, eso es lo que me refiero. Bueno, cuando en la primera etapa de COVID en Venezuela, se llevaron presos a varios colegas. Los primeros colegas que se atrevieron a informar en Twitter, dos o tres, que los tuvo que defender espacio público. Y uno estuvo 8 días hasta que lograron sacarlo, ¿no? Sí, era la amenaza de ir preso. En Sí. la primerita etapa, o sea, el gobierno marcó claramente en esa primera etapa, estoy hablando de marzo-abril 2020, el gobierno marcó claramente en esa primera etapa, solo yo voy a hablar de COVID. Sí. Claramente con los 3 presos mandó el mensaje. Después se relajó, pero al principio, ¿verdad? Fue terrible. Sí, y da un poco de miedo, porque yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, yo primero estaba haciendo un explainer sobre epidemias, que era como muy teórico y no estaba cubriendo lo que está pasando aquí necesariamente. Pero luego cubrí una historia de un señor, Paulino Maciá, que murió con COVID, ¿no? Y su caso lo nombraron, o sea, las autoridades desinformaron con ese caso. Y eso se generó una bola horrible, la familia la persiguieron. Y luego, cuando sacamos la cuenta del caso, a él le dio COVID antes de los primeros casos que llegaron. O sea, por los tiempos teóricos de la enfermedad. Él no había viajado y COVID, o sea, probablemente la enfermedad había llegado antes de que se hayan dado cuenta. Y nada, nosotros contamos la historia y sacamos la cuenta, pero después cuando publicamos dijimos, bueno, o sea, en realidad está en la historia. Pero había como esta tensión de, bueno, ojalá no vaya a esto generar un rollo, ¿no? Porque al final ya era junio en ese momento, o sea, ya no había esta presión de no decir nada, pero también lo sentimos, o sea, nos preguntamos si eso nos iba a poner en riesgo. O, por ejemplo, Ricardo Barbar, que me está viendo el programa en la clase, él y yo hicimos un trabajo sobre el tema de los pases y entrevistamos a 40 personas. Y hubo gente que nos contó cosas tan terribles. Y cuando publicamos el trabajo, un montón de médicos nos escribieron y nos dijeron como que ojalá no les pase nada por ese trabajo, qué buen trabajo, ojalá no les pase nada. Y terminamos asustados porque la verdad nosotros no habíamos pensado que no iba a pasar nada. Pero es algo que está muy presente en todos, incluso en los no periodistas. Pero esa alternativa fue súper buena. O sea, la verdad, es una manera de manejarlo como, bueno, también te estoy citando a ti, pero no solo a ti. Al final eso es útil. Y esto que dice José Ignacio, lo de que desaparecieron las cifras luego, eso, oye, una de las cosas más difíciles cuando uno habla con periodistas en otros países es que todos hablan del impacto. Y se habla mucho cuando uno postula para trabajo, ¿no? ¿Cuál es el impacto de tu trabajo? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué lograste con tu trabajo? Y nosotros a veces aquí, un poco agridulce, siempre decimos como, bueno, lo que logramos es que empeorará. Porque entonces, de repente nosotros hace unos años, Provenchi hizo una gran investigación sobre los racionamientos de agua con los racionamientos oficiales que publicaban. Entonces calcularon cuáles ciudades estaban más afectadas, cuánto tiempo el racionamiento decía que los afectaba, y luego, bueno, más nunca publicaron los racionamientos. Y luego lo hicimos con la electricidad después del apagón, y más nunca publicaron los racionamientos que no quiere decir que ha sido por nosotros, a lo mejor no, pero digamos, Elena Carpio, que es una de mis compañeras, ella hizo un trabajo sobre el último glaciar que queda vivo en Venezuela, ¿no? Y es toda la historia de cómo este glaciar se está muriendo, y casualmente, o sea, ella lo publicó y Mongabay publicó un trabajo similar también sobre el mismo glaciar, y al día siguiente impidieron la entrada de los alpinistas al glaciar. Y ella se quería morir. O sea, porque decía, no puede ser que o sea, la solución sea, ¿sabes? Entonces ahora no puede subir los escalones. Después volvieron a abrir, pero eso sí, yo estoy segura que tuvo que haber sido respuesta a los 2 reportajes, pero es que el timing fue demasiado similar. Y eso es frustrante a veces. Pero bueno, como que una manera de... hace poco yo estuve en la Conferencia Internacional de Periodismo Científico y hablé con muchos periodistas de otros países y muchos estaban sorprendidos de estos vericuetos que a veces toman, sobre todo Venezuela, los nicaragüenses, cubanos, o sea, los vericuetos que toman para seguir informando o buscar esta manera como cada vez más creativa de... Y una de las cosas que a mí más me encantó fue una vez que entrevisté a María Eugenia y a Julio sobre cómo les afectaba a ellos por el tema de la investigación académica. Y los dos me decían lo mismo, es que nosotros hacemos lo mismo. O sea, el trabajo de Julio de Google Trends con el doctor Jaime Torres fue porque no tenían manera de probar que había chikungunya y Zika, y fue una manera de intentar conseguir. El tema de buscar los mosquitos, el laboratorio de mosquitos que la profesora Griller está promoviendo con la incubadora venezolana de ciencia,
también partió de vamos a involucrar a la gente porque nosotros no podemos. O sea, al final, es un poco agridulce porque este tipo de experiencias no pueden cambiar la realidad. O sea, no podemos evitar el problema de la censura y a lo mejor no vamos a cambiar el sistema, pero bueno, es buscarse la manera de seguir haciendo el trabajo y de que el trabajo sí esté funcionando, ¿no? Sí se esté haciendo de la mejor manera posible. Y yo creo que eso es como muy importante. En el tema salud sobre todo, porque, bueno, creo que ha sido una de las aristas más dolorosas de la emergencia humanitaria y además es preocupante. O sea, es preocupante lo que decía Pedro sobre el tema del agua. O sea, nosotros hicimos una especial aquí sobre la potabilización del agua, Yo lo pero leí. sí, y nosotros lo lanzamos frecuentemente, ¿no? Pero claro, es digital. O sea, al final lo esperamos que le llegue a todo el mundo, pero es difícil. Y es como, porque nos pasa igual a todos, o sea, nada más con cuidar el agua ya nos evitamos un montón de enfermedades. Bueno, Entonces, en un país pobre, yo tuve una guerra literalmente con mi papá, porque mi papá un día lo encontré haciendo agua en la greca con agua del chorro. Y yo le dije, ¿tú haces café con el agua del...? Bueno, sí, porque es que él se calienta en la greca. Y yo, mira, papá, ¿cómo te explico? O sea, bueno, me tomó como 3 meses, ya no lo hace. sí, es difícil. Y ojo, esa es la medida más fácil para evitar. Vacunar es una de las medidas más fáciles y no tenemos buenas coberturas vacunales. Entonces, eso a la larga nos cuesta más caro. O sea, como que el tema de salud es tan importante y tan difícil a veces de cubrir, porque también a veces es difícil como explicarle a la gente afuera, sobre todo afuera, adentro, para nosotros todo es creíble. Pero cuando hablas con periodistas de otros países, te dicen como, es imposible que no haya agua en un hospital. ¿Cómo no va a haber agua? ¿Y cómo operan? Como, sin agua, ese es el punto. O te dicen, no, no, no. O sea, ¿cómo no van a limpiar el quirófano? O sea, yo tenía que tener discusiones de, es que tú no entiendes, que sí es así de extremo. O sea, no lo limpian. ¿Y qué hacen? Operan. Pero no pueden operar así. No, sí pueden, lo hacen. O sea, ese es el punto. O sea, como que nuestro entorno está tan deteriorado que nos plantea unos dilemas tan difíciles, y se los plantea a los médicos primero, ante todo, obviamente, y luego a nosotros como periodistas, para explicarle la realidad a un editor extranjero y decirle, no, es que se me fue la luz, o yo estaba trabajando, pero llegó el agua, entonces yo no puedo dormir a esta hora porque tengo que recoger. Es complejo. Entonces eso es uno de los retos que, por eso yo creo que es tan importante, me encanta que hayan participado, porque es muy importante como escuchar cómo lo manejan otros, cómo lo estamos viviendo, porque a veces la perspectiva de un colega te puede cambiar la realidad. O sea, eso de haber ido al hospital y contar ahí a boca de urna, o sea, es maravilloso. La verdad, o sea, es terrible tener que hacerlo, digo, pero es maravillosa ¿sabes? La idea de, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto nosotros, pues, o sea, que nada, ¿qué más, no? Pero es que yo recuerdo anualmente epidemiología, y te digo, todavía era este gobierno, o sea, era la Quinta República. Claro. Epidemiología llevaba todos los años a dar ruedas de prensa sobre las estadísticas de mortalidad y morbilidad. Y qué sé yo, eso era del 2010 para atrás, pues. Lo hacía. Los cuerpos policiales ya no lo hacen, obviamente. Los cuerpos policiales, incluso el 6CPC, llamaban a rueda de prensa para dar estadísticas mensuales de Claro, vehículos, de robo, de muertos, de todo. Y ahorita vas a preguntar por un caso, bueno, y tienes que hablar con los detectives que están por debajo para ver que te cuenten algo. Entonces, la información oficial no, en ese tipo de casos, y sobre todo de salud, no existe. No existe la información oficial. Y cuando te la dan, ya tú vienes con un prejuicio de que, ¿por qué me la están dando? Debe estar viciada. Sí, Entonces, no hay confianza en esa fuente. totalmente. pero Creo que por sí, eso ayuda mucho también la alianza, ¿no? O sea, aliarse con otros, hablar con otros compañeros. Nosotros, por ejemplo, a veces tenemos alianzas de distribución con otros medios, entonces los trabajos que hacemos nos los republican en otros medios, así, bueno, le llegó a más gente. Tratar de como llegar, porque es muy difícil, es realmente complicado. Aquí dice Valentina que sería interesante hablar sobre el agua almacenada. Sí, bueno, sí. Ricardo hizo un trabajo sobre eso. Ah, bueno, ya te está respondiendo, justamente. Pero bueno, no haya visto la hora. Ya, de verdad, gracias por quedarse hasta el final. Creo que esto fue muy interesante. Seguimos con el contacto. Yo les voy a mandar en la presentación que les di al final. También hay como una serie de sitios web que son útiles, ¿no? Donde hay recursos, ideas, temas que son interesantes. Eh, bueno, para seguir pensando y reflexionando sobre el tema del periodismo de salud y el científico, que al final están muy relacionados entre sí,
aunque la medicina sea solamente una de estas ramas. Sí pueden prender las cámaras para tomar rapidito la captura y luego, bueno, Pedro, pues no te quiero interrumpir tampoco. No, bueno, brevemente, que te quería decir como a manera como de, de comentario reflexivo ya al final, y es que si algo me quedó claro de esta jornada con Pro Da Vinci es que hay un matrimonio que no se puede perder de vista entre periodismo y salud pública. O sea, yo creo que el periodismo, bueno, yo soy un evangélico de periodismo, para mí el periodismo más que una profesión es, wow. Pero yo creo que después del COVID y todo lo que a la humanidad le pasó con el COVID, de alguna manera el COVID ha hecho que en general el mundo entero vuelva a valorar la importancia del periodismo. Y hablo de periodismo profesional porque me refiero a información tratada de manera profesional, información calificada, que pasa por una junta editorial, por un jefe, por una curaduría, tal. Yo creo que el COVID le demostró al mundo, mire, cuiden el periodismo, porque, y después de esta jornada con ustedes, o sea, lo que veo es que hay un matrimonio de periodismo y salud que no se puede perder de vista y creo que es importante para las sociedades. Y los periodistas estamos obligados a prepararnos y actualizarnos porque son momentos en los cuales podemos de nuevo decirle a las sociedades la importancia de un trabajo calificado y profesional. Es lo que quería decir. Sí, de acuerdo, totalmente. Bueno, esa era en parte de la iniciativa de hacer este trabajo de salud, ¿no? Porque es un tema muy importante. En Venezuela tenemos muchas emergencias de salud y oye, la verdad es que hay que como que investigar mucho sobre el tema. No se preocupen los que no tienen cámara, entiendo, no hay problema, no se preocupen, de verdad. Pero sí, yo opino lo mismo. Hay como es un matrimonio, es muy importante. Y algo que también es muy importante es cultivar esa fuente. O sea, yo, obviamente durante la pandemia me la pasaba hablando con muchos doctores todo el tiempo. Y luego hicimos un trabajo sobre cáncer de mama. Y varios de los doctores que entrevistamos nos dijeron cosas un poco chinas también, ¿no? Porque a veces uno se da cuenta que hay sitios web que no son medios y que la gente cree que son. Entonces, cuando tú llamas y dices, hola, soy periodista, quiero hacer un trabajo sobre el cáncer de mama, te dicen, no, vale, ustedes son unos locos, ustedes no entienden nada. Y es como un trabajo en que hay que enseñarle por qué no, o sea, nosotros sí vamos en serio a investigar, sí queremos aprender. Ha sido como un proceso con algunos de los médicos con los que hemos hablado, o entonces otro médico, le pedimos al otro médico, tipo, doctor, usted le puede decir a este doctor que me dé la entrevista a mí, que él está como reacio, pero creo que es más porque no confía en lo que voy a hacer. O cosas como, por ejemplo, no sé, con el tema del cáncer de mama nos pasó mucho que, o sea, un doctor nos dio la entrevista, o sea, le dio una entrevista a Ricardo y le dio toda la entrevista, o sea, sí se la dio. Y cuando terminó la entrevista y vio el trabajo, le escribió como que, pero si yo hubiese sabido que ustedes eran, porque claro, no conocía a Pro Da Vinci y, bueno, nuestros medios son pequeños. Le dijo como que, pero si yo hubiese sabido que ustedes iban en serio, te hablo diferente. Y fue como, o sea, los dos como que, bueno, igual estuvo muy bueno el testimonio, pero fue como, concha. Igual, otro doctor nos dijo lo mismo, y que bueno, pero esto es un tema muy complejo, ustedes como de verdad lo quieren cubrir. Y era como, sí. Y luego le llevamos hasta el diseñador, porque nosotros queríamos hacer como una infografía de la mama y todo este tema. Y después el doctor estaba súper, o sea, como, wow, no, sí, ya veo que sí están haciendo el trabajo. O sea, como que hay una parte, o sea, hay parte miedo de la censura, pero a veces hay desconfianza en nuestro gremio en general. O la gente que, bueno, les debe haber pasado, por eso es el chiste clásico. El periodista, tú eres chismosa seguro, te encanta el chisme. Es como, no, Sí, pero es sí. como un juicio muy típico. Entonces, cónchale, a veces Y la gente está confundiendo cualquier cosa en redes sociales con periodismo. Y también, eso nos está haciendo daño. Eso nos también. hace daño. Sí, y es algo que creo que hay que trabajar, o sea, porque también yo siento que en todas partes del mundo el periodismo en cierta medida se puso en ese lugar. O sea, Sí, porque a los periodistas también, vamos, yo me voy a incluir, pues, como quien dice, soy autocrítico siempre y hemos colaborado en esa situación de no hacer información verdadera. Y entonces hay como que una nueva tendencia. Han nacido mucho con este cierre de los medios impresos, han surgido muchos medios digitales
y periodistas que tienen su propia marca personal, informan, entonces también lo hacen a su modo. Pues yo no voy a criticar a ninguno, pero sí lo hacen de manera muy distinta. Entonces, incluso medios han sido creados para tratar la información de cierta manera, y es lo que, y no tratarla como información, como noticia, como tal. Entonces, y cuando te das cuenta que tú dices, hay unos que no son periodistas, no, pero hay muchos que son periodistas que están incurriendo en la misma situación. Entonces, hay que ser bastante crítico en ese aspecto porque estamos colaborando en ello. Sí, yo creo que bueno, quizás una buena conclusión puede ser ver cómo, o sea, cómo conseguirle la vuelta a las restricciones, pero además a este tipo de situaciones, a cómo demostrar, ganarnos la confianza, usar a los especialistas desde el principio. O sea, una cosa que creo que es muy útil es si yo hace como 3 años aquí se hizo un trabajo de malaria, lo hizo Valentina Lopeza, que era nuestra jefe de investigación, y Valentina empezó este trabajo, o sea, tenía un montón reporteado antes de hacer el trabajo. O sea, había hablado con un montón de médicos porque a veces uno piensa, mira, no sé, a lo mejor mi ángulo yo siento que es buenísimo y resulta que el médico me dice que lo que estás planteando no tiene sentido porque no funciona así, no lo sé. Y eso le, o sea, ayudó muchísimo porque consiguió un nivel de alcance con los doctores que, conchale, porque se ganó su confianza. Obviamente era un trabajo que daba tiempo para eso, de repente para una noticia. Pero poco a poco, el día a día, uno va como generando esa relación un poco para, bueno, tratar de explicar que nosotros no, o sea, que nosotros estamos haciendo periodismo de verdad y que lo demás, aunque se presente como periodismo, no necesariamente lo es. Eso es algo que, bueno, es como un debate, además me está pasando a todo el mundo, o sea, en Venezuela hay como agravantes, pero es un problema mundial. Bueno, tenemos que ir viendo cómo hacemos para ganarnos confianza y no perder la que tenemos, ¿no? O sea, porque eso es como lo fundamental. Pero bueno, muchas gracias a todos por quedarse. Les tengo pendiente entregarles los materiales de la clase de la profesora María Eugenia, que se los envío mañana. Los enlaces de las clases anteriores para quienes no las pudieron ver, porque es, bueno, de internet de Venezuela, básicamente. Y bueno, la semana próxima les enviaré yo esta presentación, que en realidad es como un montón de enlaces, y tiene algunas cositas que sí creo que son como chéveres, como estos checklists que les fui mandando, que a veces son útiles tenerlos ahí cuando uno está reportando, a ver si cumplí todo, si no me pregunté todo lo que tenía que preguntarme, eso ayuda un poco a recordar un poco las cosas. Acá me envió algo sobre la fiebre aftosa. Ah, eso es un problema serio. Lo había leído. Colombia está reuniéndose con las autoridades sanitarias venezolanas por el brote de fiebre aftosa. Ese tipo de temas, por ejemplo, pasan tan por, o sea, no es que pasan por debajo de la mesa, pero hay tantas crisis. A veces es como difícil darles prioridad, pero hay que hacerlo, porque a lo mejor, no sé, mañana pasa, explota y todo, resulta que esto tenía años hirviéndose aquí y ni sabían, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa, bueno, tienen mi contacto, o sea, tienen el correo de academia, pero igual yo les voy a enviar mi contacto por cualquier cosa que necesiten. Te podemos escribir por WhatsApp para cualquier cosa. Sí, o sea, si nos puedo ayudar, yo encantada, creo que es muy útil, además, como tejer redes entre nosotros, porque además este país está tan fragmentado, o sea, es tan difícil como movilizarnos unos de uno a otro lado, que a veces puede ser útil. Y bueno, también hablar entre nosotros, de repente si necesitan a alguien que les lea una cosa, o sea, nosotros hacemos eso. De verdad no miento cuando les digo que nosotros le mandamos nuestros textos a mamá, o sea, a mis tías, a ver, ¿no? Porque es muy útil. O sea, ojo, mi mamá es bióloga. ¿Te lo han echado para atrás? ¿Te han echado ¿Ah? para atrás las tías? ¿Te han echado para atrás el reportaje? ¿Perdón? ¿Las tías te han echado para atrás el reportaje? No, pero a veces me dicen, no entiendo nada. O yo no entiendo Bueno, nada, de una manera. entonces a rehacer, a reescribir. Porque si no entendió, me fregué, porque esa es la gente que tiene que entender. Qué bonito que me entienda el médico, o sea, cualquiera, ¿no? Pero funciona, o sea, de verdad. Y lo hacemos entre nosotros también, o sea, como, léeme ahí, porque a veces entonces es terrible, o sea, a veces yo escribí una frase que yo creo que estaba maravillosa, y luego viene otro y me dice, pero eso no se entiende nada. O ¿qué quisiste decir? Yo no entiendo qué dice. O entendí otra cosa totalmente distinta y es como, ah, bueno, mira, entonces hay que, no nos casemos con esto porque no funciona. Y en salud es súper importante, porque como al final lo que importa es que la gente entienda, bueno, es como, es importante balancear las dos cosas. Pero bueno, como saben, les voy a mandar mi contacto a la orden si necesitan ayuda, apoyo, siempre que pueda hacer algo, maravilloso. Y bueno,
saludos, estamos pendientes de enviarle los correos. Seguro. Buenas Bueno, noches. perdón, la semana que viene, no, la semana que viene, no, el mes que viene empieza otro curso de Academia Provincia sobre la autonomía económica. Creo que ya cerraron las postulaciones, pero es un tema bastante interesante y se pueden postular las personas que ya participaron en otros cursos. Y el próximo que viene, bueno, todavía no sé cuándo va a ser la fecha, pero estamos planificando uno sobre ambiente, cobertura ambiental. Lo estamos coordinando Elena y yo. También es posible que venga uno de ciencia. Sí, ya tomé la foto, perdón, no les avisé. También es posible que venga otros temas como ciencia o narrativa. Entonces, igual les vamos a estar mandando las convocatorias por si les interesan también, ¿ok? Chévere. Oye, buenísimo. El de narrativas me interesa. Sí, va a ser muy interesante seguro. Saludos a Chao. todos, de verdad, un placer compartir con ustedes este mes y bueno, estamos en contacto. Chao, gracias.